credo, ni tu raza, ni color, pues nos une el corazón. ven y sigamos el camino, demos vida y esperanza, no hay que darnos por vencidos. Vamos contra corriente, es muy grande la misión. Nuestra arma es la esperanza, nuestro escudo es el amor. El amor En familia, siempre juntos. En familia, somos uno. Por un mundo mejor, un solo corazón. En familia, en familia, siempre juntos. En familia, somos uno. Por un mundo mejor, un solo corazón. En familia, en familia. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta. Simplemente escucha. BM Macu Records. Si esa chica dice que no quiere verte, si piensas que todo acabó para siempre, deja el pasado atrás, sonríe que ya es hora de bailar. On the ocean. Like how I sing.
Un poco, hace frío. ¿Nos vas a poner a hacer alguna actividad? Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué no nos paramos un momento todos? Estiramos los brazos, traten de no golpear al de al lado y cuenten hasta 10 fuerte, de 10 hasta 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despeguen! Venga. Oye, Mario, me gustaría conocer un poco de dónde nos acompañan el día de hoy. Veo algunas caras conocidas, de hecho. A ver, ¿quiénes vienen de la Ciudad de México? Vamos a empezar por ahí. Ok, oigan, les faltó muchísima emoción. Estuvo terrible la porra. Estos de la Ciudad de México se levantaron tarde, no cenaron. Pues yo creo que ¡De la Ciudad de México! Me gusta ese ánimo. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes vienen de Puebla? O sea, todavía no llegan los de Puebla, al parecer. Hay algunos. Ánimo. Muy bien. De Guadalajara. Hoy estos sí desayunaron, ¿eh? Sí, ¿eh? De Monterrey. ¡Vientos! Muy bien. Bueno, me decían incluso que venían personas de Colima. Mira, sí vienen Ahí andan varios. los colimenses. ¿De dónde más? Vienen de Saltillo, creo también. Todavía no llegan. Todavía no llegan. Al parecer. Oigan, y a ver, hay gente que viene de fuera de México, Mario. De fuera de México, de Pachuca, dicen por acá. Ah, muy buenísimo. bien. Arriba los Tuzos. De Morelia. Bien. ¿Quiénes vienen de fuera de la República Mexicana? ¡Ay, de Los Cabos! Muy bien. Pero Los Cabos sí es parte de México. Sí, sí. Fue fuerte, ¿no? O sea, Sí, pregunté eso y... con este acto se acaban de independizar. Mucho éxito. De Chihuahua. ¡Arriba Chihuahua! Muy bien, arriba Chihuahua, muy bien. De Acapulco. De Acapulco. Muy bien, pues cambiaron de clima bastante. Si hubieran traído el calorcito, por favor, oiga. Pero bueno. De Tijuana. De Tijuana. Muy bien. De los Culichis también, aquí está Culiacán. Culiacán. Muy bien. Arriba Culiacán, ¿cómo no? Y si no, chequen el mapa. De Sonora. ¡De Sonora! Muy bien. También traen buen team, buen team. ¡Qué loco!, ¿no? De Cancún. Cancún y ahora San Luis. Bien. ¡Querétaro! Villahermosa, muy bien. Eso. Me encanta que la gente participe. O sea, Claro. si no los mencionas, que te digan, oye, mi estado está aquí. Aguascalientes. ¡Wow! Mucho hidrocálido por aquí, Mario. ¿Cómo Wow, ves? bueno. La tierra de la gente buena y también gritona. De Veracruz. Solo Veracruz es bello, dicen por ahí. De Colombia. Colombia, ven, muy bien. Oigan, pues gracias a todos en general por el esfuerzo de venir hasta acá. Claro. La verdad. Sí, no está fácil hacer el esfuerzo y venir a este evento que, como hemos dicho, ¿de dónde? Ah, de Chiapas. Chiapas. Porque no es Chiapas, es Chiapas. Chiapas. Enséñenles, Muy bien. compañeros, cómo se pronuncia, por favor. De Hermosillo. Hermosillo, ya habíamos dicho Sonora, muy bien. De Hermosillo, cómo no. Muy bien, y va a seguir llegando la gente, porque como saben, es una tradición muy mexicana. No sé si se saben la obra en 3 actos de cuando San Juan Pablo II vino a México. Que primer acto llegó un poquito tarde al evento en la Basílica. Segundo acto llegó un poquito tarde al autódromo. Tercer acto llegó un poquito tarde al Estadio Azteca. ¿Cómo se llamó la obra? Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. Llevando las cosas al extremo, ¿no? Nos gusta la adrenalina, Mario.
Así es. Nos gusta, nos gusta. Oigan, pues no sé cómo durmieron ustedes, nosotros muy emocionados, nos hemos estado reuniendo ya varios días, desde algunas semanas atrás, haciendo los últimos preparativos para que hoy sea un día sumamente disfrutable para todos ustedes, puedan sacarle todo el jugo a este banquete, como diría Fer. Un banquete, Un efectivamente. banquete de contenidos, de temas, de speakers. Bueno, va a estar espectacular, Mario. ¿Cómo te sientes? Yo me siento soñado, porque aunque estoy feo, me dicen que tengo personalidad. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Eso es lo importante, Mario. sin No, duda. la verdad es que estamos muy, muy contentos. Por fin llegó esta fiesta de las familias, toda proporción guardada. En el campo de la familia este evento son como las Olimpiadas. Para que se den una idea, la última vez que se hizo este congreso fue hace 18 años. Pau todavía no nacía cuando se hizo el congreso. Pau fue decán, obvio sí, ya había nacido Pau fue decán. Entonces, qué bueno que están aquí porque a lo mejor va a tomar otros 18 años para que vuelva a venir. Ahí están de Amtsif, ya vi sus letreros, muy bien. Pero griten fuerte. Muy bien. Oigan, quiero recordarles, por cierto, de una vez, Mario, los hashtags de este congreso, por si quieren ir compartiendo contenidos en redes sociales. Uno es hashtag WCF México 2022. Y el otro hashtag que vamos a estar usando es Yo amo a mi familia, ¿va? Entonces tómense fotos entre ustedes, con su familia, a los mismos speakers, lo que quieran, y ahí vamos a ir haciendo tráfico en redes sociales, ¿va? ¿Sí o no? Muchas gracias, muy amables por su atención. Bueno, Mario, pues ya casi se acerca el momento. Vamos a darles unos 2 minutitos, 3 minutitos a que nos den indicaciones Así es. para ver si ya empezamos. Dare what you dare to dream, and everything in between. I had an epiphany one night.
Pues ya vamos a comenzar y les queremos pedir una disculpa porque fuimos un poco groseros, porque no nos presentamos, nos paramos aquí dando por hecho que ustedes saben quiénes somos. Entonces les quiero presentar a Paulina Mendieta, es una gran líder juvenil que ha trabajado a favor de la familia y de la vida desde hace algunos años. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Y yo les quiero presentar a Mario, que con él de hecho trabajé en Familia, ha sido un mentor para mí y es un gran testimonio de lo que es una lucha incansable por la vida y la familia. Así es que también un fuerte aplauso para Mario. Gracias, Pau, gracias. Pues bienvenidos al congreso más importante de la familia en el mundo, sin duda. 3 inolvidables días en donde contaremos con grandes expertos y miles de familias que estarán presentes física como ustedes hoy, llegarán más, pero también virtualmente. Saludamos a los que nos siguen por streaming desde el calorcito de su casa, los envidiamos, pero aún así los saludamos. En este congreso habrá ideas, herramientas, propuestas, alegría y esperanza, no puede ser de otra manera, y también reflexión y compromiso. Después de 18 años, vuelve a México el Congreso Mundial de las Familias y vuelve a congregarnos en torno a esta realidad tan importante y trascendental que une a todos los mexicanos, la familia. En estas casi 2 décadas han pasado muchos acontecimientos que están transformando el mundo y que plantean desafíos muy importantes para las familias. Hay grandes retos, sin lugar a dudas, pero también hay grandes oportunidades y sobre todo esperanza. Pues en estos momentos, ahora queremos dar pie al inicio formal de este congreso en lo que sería el traspaso de bandera. Desde hace 25 años que se organiza este Congreso Mundial de las Familias, el país que lo organizó en la edición anterior le entrega la bandera al país que lo organiza en el momento presente. El Congreso anterior fue en Verona, Italia. El Congreso actual, como saben, es aquí en la Capirucha, en esta ciudad tan querida por todos, la Ciudad de México. Y para esto le vamos a pedir a Marco Respinti, obviamente italiano, que le va a entregar la bandera a Fernando Milanés. Efectivamente la recibe Fer Milanés, el presidente del comité organizador número 14 de este gran Congreso Mundial de las Familias, a nombre de todos ustedes y a nombre de este país que quiere a la familia. Pastor Benjamín Rivera. También agradecer la presencia del cardenal Gerhard Ludwig Müller. Y agradecer también a Fernando Milanés García Moreno, presidente del comité organizador de este congreso. Amigos congresistas, sean todos bienvenidos. Algo tenemos en común todos los que estamos aquí reunidos en este congreso. Todos, sin excepción, hemos nacido dentro de una familia. Sin importar el tamaño o número de integrantes, todos somos seres familiares. Queridos congresistas, parecería que el mundo de hoy está en nuestra contra sin darnos cuenta. El continente digital hoy se ha entrometido en la intimidad de nuestra casa y ha conquistado a nuestros hijos, y no hemos sido suficientemente críticos para hacer un alto, para matizar su uso. Más aún, hemos sido complacientes para poder pertenecer, para no quedarnos fuera de la conversación. Hemos sido atraídos por las tendencias de las tecnologías, sanas y menos sanas. Lo mismo ocurrió con el descubrimiento de la radio a finales del siglo XIX, cuando los primeros aparatos fueron punto de reunión y se le fue restando tiempo a la conversación familiar
que estaba a cargo de los padres. Más tarde, con la llegada de la televisión, las familias empezaron a reunirse en torno a aquellas pantallas de bulbos con las que se proyectó un nuevo modelo de familia. Y así, la transmisión de eventos deportivos, telenovelas o programas de concurso suplieron rápidamente el tiempo que estaba destinado para los juegos de mesa o sobremesa, donde se escuchaba al abuelo. No pasó mucho tiempo para que en todas las casas existiera una televisión y más aún, en muchos hogares sucedió lo impensable, que en todas las habitaciones hubiera televisión, incluso en la cocina, en el patio y en el comedor. Es urgente que nos apoderemos de los contenidos que actualmente consumen nuestras familias, pues la defensa de la familia no solo requiere de estar incluido en un grupo de WhatsApp o de ser miembro de una asociación de padres de familia, que es muy bueno que participemos ahí, pero no es suficiente. Si hay alguna palabra que constantemente se ha repetido durante estas primeras 2 décadas del presente siglo XXI, es la palabra crisis. Parecería que las esperanzas que teníamos en el año 2000 sobre el inicio de una época de bonanza y paz se han agotado. Y es que erróneamente creímos que así como los avances tecnológicos y científicos van mejorando y acumulando todos los conocimientos y prácticas, los principios éticos y morales van siempre creciendo y avanzando, siendo que si algo nos demuestra nuestra propia naturaleza, así como la historia y los sucesos contemporáneos, es que cada generación y cada persona tiene que luchar sus propias batallas éticas y culturales. Podríamos decir que con cada nueva generación se vuelve a cuestionar y poner en juego la herencia de nuestros antepasados, nuestro presente y el futuro de la siguiente generación. Dentro de estas crisis, la que ha despertado el mayor consenso mundial es el riesgo del calentamiento global y la crisis climática de nuestro planeta. La protección de los ecosistemas es prioridad y existe un gran sentido de urgencia por el poco tiempo que tenemos para solucionarlo. En este Congreso queremos llamar la atención y demostrar que existe también otro tipo de calentamiento global y otro tipo de crisis climática que afecta a nuestras familias y a nuestros hijos. Una contaminación espiritual y emocional que evita que desarrollemos nuestro potencial y vivamos en plenitud. Y contrario a lo que ocurre con el calentamiento global del planeta, en el que los niños y jóvenes son los más sensibles y entusiastas, en la crisis de la familia ocurre lo contrario, pues son las nuevas generaciones quienes no quieren asumir el reto de casarse ni asumir la preciosa aventura de tener hijos. Pero no podemos culparlos del todo, pues en parte hemos sido los adultos quienes con nuestro pobre ejemplo contagiamos a los jóvenes este miedo y desánimo por arriesgarse a formar una familia, por arriesgarse a vivir en el amor. Urge que les demos razones para creer y razones para esperar, porque arriesgarse a formar una familia y traer hijos al mundo es en parte una forma de fe en Dios y de optimismo para el futuro, pues como afirma el filósofo francés Fabrice Aguiar, tener hijos es orar con la carne y formar hijos es encontrar su camino de felicidad. Este Congreso nos obliga a reflexionar para hacer las cosas de manera distinta. Nos exige cambiar el verbo decir por el verbo hacer. No podemos hacer como que no pasa nada, ni dejar nuestra misión como familia en manos de un colegio o de otras personas. La responsabilidad de fortalecer nuestros hogares es total y absolutamente nuestra. Hagamos que este Congreso se convierta en un parteaguas. Salgamos de aquí con el compromiso de blindar a nuestras familias de los ataques que todos los días reciben. Pero ¿por dónde comenzar? Pues pensamos que por vivir y proponer en nuestra casa 3 grandes principios
que protegen el hábitat natural de nuestras familias, que podríamos decir 3 P's. La primera es presencia. Estar presentes en el hogar y en la vida de nuestros hijos. Hay cosas que no son sacrificables y por más que justifiquemos que nunca estamos en casa porque nos matamos trabajando para darles a nuestros hijos lo mejor, ellos nos necesitan a nosotros y esto implica saber perder el tiempo con ellos. La segunda P es paciencia. La vida matrimonial y la paternidad se construyen a fuego lento. Tal vez una de las cosas que ocasiona más estrés y problemas evitables es no saber controlar nuestros impulsos y perder la paciencia en el trato con nuestra esposa o nuestros hijos. Decían por ahí, la paciencia es la virtud de los santos. La tercera P sería el perdón. Si solamente pidiéramos perdón y perdonáramos una vez al día, cambiaría completamente el clima familiar. Se puede afirmar que sin perdón, el proyecto de formar un matrimonio y una familia funcional es imposible.
Como ven, todo estaba perfectamente pensado para que entrara Juan Manuel Cotelo a contarnos esta simpática historia, como seguramente la tendrán todos ustedes. Pues ahora sí, estábamos escuchando las palabras de Manuel Campero. Entonces, pues lo retomamos. Adelante, mi querido Manuel. No crean que voy a repetir todo, ¿eh? Pero me devuelvo un poquito nada más para que no perder la idea, que decía, pero ¿por dónde comenzar? Pues pensamos que por vivir y proponer en nuestra casa 3 grandes principios que protegen el hábitat natural de nuestras familias. Decíamos las 3 P's. La primera es presencia, estar presentes en el hogar y en la vida de nuestros hijos. Hay cosas que no son sacrificables y por más que justifiquemos que nunca estamos en casa porque nos matamos trabajando para darles a nuestros hijos lo mejor, ellos nos necesitan a nosotros y esto implica saber perder el tiempo con ellos. La segunda P es paciencia. La vida matrimonial y la paternidad se construyen a fuego lento. Tal vez una de las cosas que ocasiona más estrés y problemas evitables es no saber controlar nuestros impulsos y perder la paciencia en el trato con nuestra esposa o nuestros hijos. Les decía que por ahí escuché alguna vez que la paciencia es la virtud de los santos. Y la tercera P es el perdón. Si solamente pidiéramos perdón y perdonáramos una vez al día, cambiaría completamente el clima familiar. Se puede afirmar que sin perdón, el proyecto de formar un matrimonio y una familia funcional es imposible. Y a contrario sensu, cuando hay perdón, todo se acomoda y todo se resuelve. Nunca normalicemos el privilegio de haber nacido en una familia unida que fue construida con el esfuerzo de nuestros abuelos y bisabuelos, hombres y personas valientes que no se dejaron impresionar por las modas y modos de su época. La familia, del tamaño que sea, es nuestro refugio, es el lugar que nos hace sentir seguros, es el lugar donde aprendemos a pedir perdón, es el lugar a donde siempre queremos llegar. Que nos sintamos orgullosos de haber nacido y crecido en una familia como la nuestra y que nunca se nos olvide que es un orgullo estar aquí reunidos para hablar el tema de familia. Espero que este Congreso nos provoque para la reflexión y al mismo tiempo a la acción. Seamos agradecidos con la oportunidad que tenemos y vayamos con alegría a la conquista de las nuevas generaciones. Quiero concluir, pues, felicitándolos a todos los presentes por invertir su tiempo en estos 2 días y medio que durará este Congreso, y les puedo asegurar que algo cambiará en nosotros, que algunas cosas ya no las veremos igual, pero sabemos que eso es bueno. Así como cuidamos nuestro planeta, cuidemos y protejamos nuestro hábitat natural, que es la familia. ¡Que viva la familia! Muchas gracias. Querido Manuel, muchas gracias por tus palabras. Nos pone a tono de lo que se busca con este Congreso. Muchísimas gracias. Ahora presentamos al excelentísimo cardenal Carlos Aguiar Retes, cardenal primado de México. El cardenal Carlos Aguiar realizó sus estudios de Humanidades y Filosofía en el Seminario de Tepic y los estudios de Teología en el Seminario de Montezuma, Estados Unidos, y en el Seminario de Tula, Hidalgo. Un fuerte aplauso, por favor. Primero decirles que felicito a todos los coordinadores y a todos los organizadores y patrocinadores y a todos ustedes los participantes en este Congreso de la Familia. Suscita esperanza,
tangible que toca, como decía el Papa Benedicto XVI, cuando hay una esperanza que surge de algo que ya se ve, que se toca, que se percibe, es una auténtica esperanza. En segundo lugar, quiero recordar brevísimamente, aunque ya quien me ha precedido ha dicho todos los factores y las conveniencias de la familia, y luego pasar a dos iniciativas que les dejo a algunos de ustedes, no sé quiénes, pero lo entenderán cuando ya llegue al punto. Y finalmente una pequeña sorpresa. La familia es el proyecto divino, o sea, es un proyecto de Dios, no es nuestro. Dios lo creó así, lo diseñó así, para facilitar el aprendizaje del amor, pero distinguiendo el amor al estilo de Dios, el gratuito, el que mira por el otro por encima de sí mismo. Dios mira a nosotros, nos ama por encima de Él mismo. Y por ello era indispensable otorgarnos la libertad, la capacidad de responder positiva o negativamente. No nos lo ponía a imponer. La familia es la iglesia doméstica, cuna de ese amor gratuito. El hijo gratuitamente recibe la vida a través de sus progenitores. Y el padre y madre aman al hijo y se preocupan más por el hijo que por ellos mismos. Es la cuna del amor gratuito. Quien tiene esa experiencia formidable como la tuve yo, de mis padres, de mis hermanos, ya tenemos una ganancia enorme para caminar en la vida positivamente, pensando en los demás. El matrimonio es la experiencia de la alteridad y de la dignidad humana. Particularmente quienes hemos tenido el beneficio de tener varones y mujeres dentro de la familia, aprendemos a respetarnos y a querernos mutuamente, varón y mujer, distinguiendo nuestras formas y cualidades, pero al mismo tiempo complementándolas y ayudándonos. La familia, así, cuando van creciendo los hijos, formaliza este aprendizaje del amor gratuito de Dios. De la misma manera, se genera ese respeto, entonces, de toda mujer y de todo varón. Se inicia con los hermanos y se prolonga en la sociedad. El desarrollo humano y la consolidación de la personalidad es, finalmente, la otra cualidad que quiero subrayar, que da la familia. ¿Por qué el desarrollo humano y consolida la personalidad? Porque se va generando la corresponsabilidad. Nos preocupamos del otro cuando se enferma, cuando está alegre lo acompañamos, es corresponsable, subsidiaria, nos ayudamos en las tareas, y solidaria, estamos en los momentos que más nos necesitan. Hijos con padres, padres con hijos, hermanos con hermanas, primos con primas y todo el resto de la familia más amplia. Estas son las características de la familia. Así, la familia aporta a la sociedad personas positivas, personas que respetan a los demás, personas que fraguan relaciones para el bien común por encima del bien personal. Ese es el proyecto de Dios. Ahora voy a las dos iniciativas. Yo sé que aquí hay personajes que tienen
la profesión política. Acabo de saludar a Silvano, por aquí está, quien ya fue gobernador del estado de Michoacán, políticos. Hay aquí también abogados, ¿o no? Profesionales en los distintos campos, y también entre nosotros seguramente hay conocedores de cómo se gestan las políticas públicas para un país. ¿O no hay ninguno? Bien, pues entonces quiero decirles, en este momento tenemos un gran desafío. La gente ya no se quiere casar, se quiere juntar, pero no casar. Ya no quiere tener hijos, que se están mirando más a sí mismos que a lo que podrían dar a otros. ¿Qué podemos hacer cuando la sociedad lo que necesita es personas que estén formadas en el amor gratuito? Normalmente, y está bien, no es que esté mal, pero no es suficiente, los gobiernos como el nuestro, desde hace muchos años, atiende, como lo ha dicho aquí Mario al principio, las madres solteras, las madres que o las han dejado o con los hijos han favorecido su nacimiento y lo mantienen, y hay todo un proyecto de asistencia a las madres solteras. Pero si me equivoco, pues creo que me harían un bien en decírmelo. De lo que yo conozco del mundo occidental, el único país que ha hecho una política pública en favor de la familia y de una manera exitosa, por aquí andaba el cardenal Gerhard Müller, es Alemania. Y le explico, en este momento los países de la Comunidad Europea está descendiendo su pirámide, ya está invertida. Son más adultos que jóvenes y niños y están llenándose de migrantes de otros países, excepto un país, Alemania. ¿Por qué? Porque en los años 90, cuando yo estuve en ese país, conocí esta política pública, que es favorecer a la familia. ¿Cómo? Muy sencillo. Se los he explicado a algunos empresarios aquí en México y ya algunos lo han aprobado, particularmente de la comunidad judía. A la persona, a todo trabajador, ustedes los empresarios, ¿cuántos empresarios hay aquí? Levante la mano. A todos ustedes ya tienen niveles de salario establecidos conforme a ese salario. Entonces la política pública es que el trabajador, y esto también debiera de ser la burocracia de los servicios públicos, como es en Alemania, que es generalizada. El que está casado recibe un sobresueldo sobre el que es soltero. Un sobresueldo. No, espérense tantito. Si tienen el primer hijo, un segundo sobresueldo. Si tienen el primer hijo. Si tienen un segundo hijo, el tercer sobresueldo. Y si tienen un tercer hijo, que es el que garantiza que la pirámide no decline, que es lo que está pasando en Alemania, único país en la Comunidad Europea, entonces le dan facilidades para adquirir una casa de interés social. Austria se lo copió, pero le faltó la cláusula, que es fundamental. ¿Cuál es esa cláusula?
que si se separan, pierden los sobresueldos, pierden ese plus que tenían por estar casados, si se separan. Entonces, ¿qué ha sucedido? Los matrimonios siempre, al inicio, tienen dificultades, porque bien que se han atraído, se han gustado, se han aceptado ser un matrimonio, pero no se conocen totalmente, como bien decía hace un rato por aquí el speaker que pasó. Se va conociendo más y surgen conflictos. Por eso es necesario el perdón, como decía Manuel. Se necesita el perdón en la familia para irse poco a poco descubriendo a fondo. Si tienen esos conflictos iniciales, pero ya tienen, por ejemplo, un primer hijo, un segundo hijo, ya se la piensan en separarse. Y si pierden además esos sobresueldos, se la piensan 2 veces. Y si pierden la casa de interés social, se la piensan 3 veces. Y entonces buscan la manera de reconciliarse en bien de la sociedad y en bien de ellos mismos. Esta cláusula, Austria no la copió. ¿Y qué pasó? Austria se llenó de madres solteras como México. Es un problema. ¿Por qué? Porque entonces la mujer dice, a mí ya no me interesa, me quedo con los hijos y yo los sostengo porque el gobierno me va a pagar por ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces la dejo aquí, esta iniciativa, para que los políticos, para que los abogados, para que los empresarios, porque el empresario la puede comenzar en su propio negocio. ¿Qué creen que me dijo el empresario de la comunidad judía que ya lo aplicó antes de la pandemia, cuando hablé yo con ellos? Dice, quiero que venga a mi empresa para que vea el cambio. Este es el beneficio para el empresario. Se ponen la camiseta, no quieren perder su empleo y hacen las cosas mejor que cualquier otro trabajador. Constatado. ¿Y por qué hacen las cosas mejor? Porque también el ambiente laboral cambia y se hace extensión del ambiente familiar interno. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, la segunda propuesta, sobre todo para los abogados, para todos ellos, lo he dicho varias veces en varios foros, pero pareciera no tener nunca respuesta a esta iniciativa que me parece fundamental para evitar la polarización de las posiciones ideológicas en una sociedad. ¿Cuál es? Es, desde mi punto de vista, urgente si queremos salir de estas confrontaciones, conflictos, de todas estas expresiones en las calles en contra de una posición o de otra. Es urgente promover un estudio que señale con profundidad la diferencia entre los derechos humanos fundamentales y generales sobre los derechos humanos parciales dados a sectores de la población. Como bien lo señaló el Papa Francisco en su encíclica primera, el todo es mayor que la parte. El todo es mayor que la parte. Entonces, lo que afecta a todos seres humanos está por encima de lo que afecta solamente a una parte de la sociedad. Eso fue lo que hizo la ONU en 1948, el 10 de diciembre en París, en una asamblea general, y declaró los derechos humanos fundamentales, generales, que afectan a la humanidad entera. Y entre ellos está el derecho a la vida. Entre ellos está el derecho a la libertad religiosa. Entre ellos está el derecho a la libertad de la conciencia.
a la educación, a la salud, porque todo esto afecta. Pero hay derechos. Entonces hay que buscar la forma de cómo se subordinan sin violar los derechos que son de todos, los parciales, los sectoriales. No es que los despreciemos y dijemos, es que ya no se puede tener derechos sectoriales. Sí, pero subordinados a los derechos generales. Así que, abogados, profesionistas, estudiar, ver todos estos, porque el principio me parece claro, pero luego hay que ir especificando de qué manera pueden subordinarse, que no afecten a cada uno de esos 18 derechos universales establecidos y aceptados por las Naciones Unidas. Finalmente, les tengo la sorpresa. Para esta fecha me llegó esta carta del Santo Padre para ustedes. Su Eminencia Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de México. El Santo Padre saluda cordialmente a vuestra Eminencia, a los participantes y a los organizadores del 14º Congreso Mundial de las Familias. Es este, ¿verdad? Que se celebra en la Ciudad de México del 30 de septiembre al 2 de octubre. Y en él que se trata la temática del acompañamiento a las familias en un mundo desafiante. Dios, en su amor infinito y misericordioso, quiso que la familia fuera una comunidad de vida con una consistencia autónoma propia, una comunidad de personas que amen, dialoguen, se sacrifiquen por los demás y defiendan la vida, sobre todo la más frágil, la más débil. Con estos sentimientos, el Papa Francisco, mientras los acompaña con la oración, hace votos a fin de que estos días de reflexión sean un llamado a asistir con atención y afecto a las familias, sobre todo a aquellas con dificultades, a las que se han visto obligadas a dejar su tierra y a las que no tienen casa o trabajo o que por muchos motivos sufren a causa de las crisis que golpean a nuestro mundo. Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado. Muchas gracias a todos y a trabajar porque sin la familia la sociedad se destruye. ¡Viva la familia! Agradecemos a su eminencia, don Carlos Aguiar. Otro fuerte aplauso, por favor. Ahora es el turno de Brian Brown. Brian, junto con su organización, la Organización Internacional para la Familia, es quien preside el Consejo Mundial del World Congress of Families. Su trabajo y el de sus consejeros son los que hacen posible que este Congreso What a blessing to be here in Mexico with you. It sounds so simple. Sometimes, though, it's very difficult.
All of us who are here today come from different backgrounds, come from different countries, have different families, different religions. But we know one basic truth, that the family is worth defending, and the state. Right there in the Universal Declaration, we see the importance, the primacy of the family. But I must say that that statement may not have the most flair. It may not be the most romantic way to describe the family. I think we can learn more by looking at G.K. Chesterton's defense. The family is romantic because it is a toss-up. It is romantic because it is everything that its enemies call it. It is romantic because it is arbitrary. It is romantic because it is there. So long as you have groups of men chosen rationally, you have some special or sectarian atmosphere. It is when you have groups of men chosen irrationally that you have men. The element of adventure begins to exist for an adventurer. Our father and mother do lie in wait for us and leap out on us like brigands from a bush. Our uncle is a surprise. Our aunt is, in the beautiful common expression, a bolt from the blue. When we step into the family by the act of being born, we do step into a world which is incalculable, into a world which has its own strange laws, into a world which could do without us, into a world that we have not made. In other words, when we step into the family, we step into a fairy tale. Let us not forget that the family is the thing that binds us together. The family is the thing that, despite all of our differences, is something that we can come together and learn from. It is the true path to peace. Whether in the steppes of Asia, the plains of Africa, over immense time and space, there is the family. Now, sometimes we have those who want to be ashamed for standing up for this most basic truth. And I'll tell you, as men, the most new thing, it's always there. It's always an adventure. I have 9 children. It's more my wife. Clap for my wife. What an adventure to have all these kids, to have these worlds in front of you. What? Never relent in standing for it. Never be ashamed. Por Dios y por tus hermanos los hombres. Sigue adelante. Y ahora le vamos a dar la palabra a también una persona que nos viene a ayudar con una reflexión y una oración. Él es el pastor Benjamín Rivera, fundador y director general del Centro Familiar Cristiano de México. Es empresario, él es también psicólogo, teólogo, fundador y miembro del Consejo de distintas asociaciones e instituciones que buscan el bien de la familia y de la persona humana. Pastor, adelante. Muchas gracias al comité organizador de este gran evento, de este gran congreso alrededor de la familia. Es una gran deferencia. Bienvenidos todos y qué interesante escuchar las distintas reflexiones. La del cardenal me pareció fenomenal, esta última en particular de las 2 propuestas, interesante. Ninguna actividad, por excelente organización que haya desarrollado, es perfecta
a menos que cuente con la bendición de Dios. Ninguna actividad, por excelente que pareciera al término de su organización, podríamos decir que se ha convertido en un éxito a menos que todos los participantes hayamos sido impactados por ese espíritu de cambio y de transformación que solo Dios puede poner dentro de nosotros para tomar las acciones que al final todos tenemos que decidir emprender. Así es que ninguna actividad que en un acto de reverencia estemos de pie y hagamos una oración para consagrar todas las actividades de este Congreso al éxito que ha sido llamado a tener con el concurso y con la participación de todos los que estamos aquí. Eterno y bendito Dios, te agradecemos infinitamente las bendiciones de estar reunidos aquí de todas partes del mundo y de esta nación en este magno escenario de la Expo Santa Fe Vancomer de la Ciudad de México. Te agradecemos por cada familia, por cada matrimonio, por cada organización aquí presente, por cada conferencista, por cada funcionario público, por cada empresario, hombre o mujer de negocios que se ha dado cita en este lugar, por cada académico, por cada experto en todos los temas que van a ser abordados en este Congreso, cada uno de los legisladores que nos acompañan, por todos los ejecutivos y directivos del Congreso Mundial de las Familias, por cada edecán y los encargados de la logística, por la producción, por cada patrocinador e inversionista que con una gran cosmovisión han entendido que el mejor lugar en donde puede ser invertido su dinero es apoyar esta causa extraordinaria que nos reúne en este lugar alrededor de la familia. Muchas gracias, Señor, por cada medio de comunicación, cada reportero, por cada columnista que van a difundir las buenas noticias que aquí van a surgir para transformar todas las comunidades del mundo en donde tú nos tienes insertados. Conviértenos a todos en agentes de cambio, en agentes de transformación. Danos claridad y agudeza en el pensamiento, seguridad y certeza en todas las decisiones que se tengan que perversa, diseñada expresamente en contra de nuestras familias, de la máxima institución que tú nos has dado, pueda prosperar y dañar lo más sagrado que tú diseñaste, que tú elegiste y que tú bendijiste desde el principio de la creación. Ninguna filosofía, ninguna ideología, ninguna hueca sotileza puede tener poder o autoridad alguna sobre la columna, sobre el fundamento de nuestras familias, el cual eres tú. Que cuando todo haya concluido y tengamos que hacer la evaluación, podamos todos decir al unísono, verdaderamente Dios ha estado en... Que la verdad agradecemos con el corazón y nos viene muy bien en estos momentos. Muy bien. Ahora le pedimos a Fernando Milanés, el presidente del comité organizador de este Congreso, a que pase y le dé reconocimientos a quien lo merece. Y les pedimos un fuerte aplauso para nuestros panelistas de este primer panel inaugural. Les agradecemos sus palabras y su compañía. Aprovechamos para hacer un anuncio.
Hay 5 organizaciones que montaron ahí en el área de la Expo, lo que se llaman salas de escucha. Quien quiera participar ahí, que quiera, pues no sé, que traiga alguna situación, algún dolor, alguna cosa que quiera platicar. Hay salas de escucha que Familia Unida, Sengelistli, Fundación Nairobi, el Instituto Juan Pablo II, la UPAEP y el Centro Loma, con expertos estarán ahí. Hay orientadores familiares, hay Así es. psicólogos, hay tanatólogos. Entonces, es un buen espacio para que aprovechen. Si les gustaría que los escucharan, que les den un poco de guía, bueno, pues este es su momento también. Van a estar durante todo el evento, ¿no, Mario? Así es, y además es gratuito, entonces pues aprovechen quien así quiera hacerlo, completa discreción y puede ayudarle a algunos de los participantes. Muy bien, si estamos hablando de un congreso para fortalecer a la familia, pues muchas veces nos cae súper bien recibir un poquito de ayuda, ¿verdad? Muy bien, Mario, pues ¿qué sigue? A ver. Pues tenemos nuestro segundo panel, que es un panel que se llama El futuro de la sociedad pasa por el futuro de la familia. Porque cuando hay familias fuertes, la sociedad es más fuerte. Cuando las familias sufren, la sociedad sufre. El desarrollo sostenible solo es posible, solo es factible con familias fuertes. En torno a esta idea, a esta reflexión, nos acompañan grandes personalidades que vienen solamente para estar con ustedes hoy, esta mañana, de distintas partes del mundo. Vienen entre ellos, en primer lugar, Muy bien. al cardenal, y les pido un fuerte aplauso cuando vaya mencionando a cada uno de ellos, por favor, su eminentísima fe durante el pontificado. Durante el pontificado de Benedicto XVI y durante los primeros años del pontificado del Papa Francisco. El cardenal Müller es un hombre de fe y es un hombre de mucha fortaleza y también un gran defensor de la verdad. Bienvenido, señor cardenal. Nuestro siguiente participante es Jim Daly. Él es autor, locutor y presidente de Focus on the Family. Bajo su liderazgo, el ministerio ha reformado su tradicional manera de ayudar a las parejas a construir matrimonios fuertes y a criar hijos sanos y resilientes. Un fuerte aplauso. Y para presentar a nuestro siguiente conferencista, queremos pedirle a Doc Clark. Ok, muy bien. Bueno, pues lo presento yo. Él es Wilford Andersen, autoridad general emérita de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bienvenido. Nuestra siguiente participante es Valerie Hoover, es presidenta de Amigos del Protocolo de Ginebra y en 2018 promovió la defensa de la ley del latido fetal en Iowa, Estados Unidos. Muy bien, pues le vamos concediendo la palabra, en primer lugar, al señor cardenal, su eminencia, Gerhard Ludwig Müller. Sia laudato Jesucristo.
Queridos hermanos y hermanas, amigos de la familia cristiana, me dijeron al comienzo que alguien ha desconectado la electricidad, la energía, pero ninguno puede desconectarnos de Dios, de la cual porque de Dios viene la verdadera energía para nuestra vida, la verdad natural y la verdad revelada sobre la familia. Comienzo con un pensador, un filósofo tedesco que quisiera desconectarnos de Dios. Él se llama Friedrich Yuval Noah Harari. Nos ofrece actualmente una nueva edición de este programa de autosuperación del hombre como creador de un ser híbrido biotécnico superior en su libro titulado Homo Deus. El hombre es su propio Dios. Sus tesis suenan inteligentes y ágiles y son sorprendentemente populares entre nuestros muy mediocres políticos ideólogos, que en virtud de su cargo deberían estar más interesados en favorecer los seres humanos que en suprimirlos. ¿Por qué tiene éxito esto Harari o Friedrich Nietzsche? ¿Por qué personas adultas que piensan se dejan diseccionar su cuerpo voluntariamente o inflan su ego hasta tal punto que aunque no llega a convertirse en Dios, sino que amenazan con estallar? La respuesta teológica es sencilla. El nihilismo antropológico tiene como padre el orgullo de la criatura que quiere llegar a ser sus imágenes ideológicas autofabricadas. Cuando el hombre adora la creación en lugar del Creador, pierde la gloria de los hijos y los amigos de Dios. El nihilismo antropológico es significativamente hostil a la vida, tanto en su forma filosófica como en el pathos ideológico emancipatorio de la ideología gender, la ideología Vogue, que combina lo social, así como la política de identidad y de la cultura. Aunque en algunos puntos se limita a recalentar viejos patrones clásicos de la arrogancia, por ejemplo, la exigencia de matar a los niños en el vientre materno como un derecho humano, la exigencia utilitaria de la llamada muerte piadosa es la eutanasia como en los tiempos de los nazis para los seres humanos agotados o ya no utilizables. Pero delante de Dios no vale estos que se ve como una variante entre cualquier número de posibilidades del disfrute orgiástico, de la satisfacción sexual, sin la plena entrega en el amor y sin la autotrascendencia a un tercero, a saber, el niño como fruto del amor y el vientre de sus padres. Se niega la referencia a la fecundidad del matrimonio con la que el Creador ha bendecido al hombre y la mujer para que transmitan, guardan y promuevan la vida creada por Dios. Aparte, todos los seres humanos, incluso antes de su existencia histórica en el espacio y en el tiempo, todos somos elegidos desde la eternidad por Dios y predestinados en el amor a ser sus hijos, hijas, por medio de Jesucristo,
y acercarse a Él según la bondadosa voluntad. Aparte del hecho biológicamente probado de que no es posible un cambio real del sexo, la ficción de una libre elección del género es una negación de la voluntad de Dios para nuestra persona. Dios nos ha volado o hombres o mujeres, y esto es una cosa buena. Cada ser humano existe en su naturaleza corporal, ya sea en expresión masculina o femenina. La ideología del género, que ciertamente también entra bajo el paraguas como una mujer que puede ser una esposa de su hombre y la madre de sus hijos. El apóstol Pablo ya lo sabía, porque el Señor no hay mujer sin hombre, ni hombre sin mujer. Porque como el hombre viene de Dios, así el hombre viene al mundo por medio de la mujer. Pero todas las cosas vienen de Dios. Nosotros podemos ser orgullosos, ser creados hombres o mujeres. Esto no es un mal. Y por eso no habíamos visto. Aquí está la primera frase principal de la antropología cristiana. La antropología cristiana, como pensamos del hombre como un ser de la creación. Que aumenta todo toque nihilista, así como la presunta autocreación, como el sol naciente aumenta las sombras de la noche. El Concilio Vaticano II ha dicho, el hombre-mujer es la única criatura querida por Dios, por sí misma, que solo puede encontrarse a sí misma mediante la ofrenda perfecta y sincera de sí misma. Jesucristo es el Verbo hecho carne, el Logos de Dios Padre. Nos revela la idea que Dios tiene de nosotros, representada en nuestra naturaleza corporal y social. Cuando pregunta a los sofistas de todos los tiempos, ¿no habéis leído que en el principio el Creador los hizo varón y hembra, para relevar en ello el misterio del matrimonio? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Nadie puede reformar o modernizar la enseñanza de Cristo, porque Él mismo en su encarnación trajo consigo toda la novedad y modernidad para renovar y vivificar al hombre. Así lo dijo Ireneo de León, recientemente declarado doctor de la Iglesia por el Papa Francisco, como los agnósticos, gnósticos y maniqueos de todos los tiempos. Nosotros, los cristianos, nosotros somos los modernos. Nosotros no somos conservadores de los antiguos tiempos. Nosotros somos del tiempo moderno, en la plenitud de los tiempos que he venido en Jesucristo. Nosotros somos la vanguardia de la humanidad. Y los demás que niegan la identidad del hombre como varón y mujer, y que niegan el matrimonio como el raíz, el fuente del amor y del futuro, estos son del pasado bajo el poder del pecado. El cristianismo promuove una civilización de la vida, una cultura della vita e desafia questa contracultura del nihilismo antropologico
que tendría que terminar en el suicidio colectivo de la humanidad. Senza matrimonio, un uomo que piensa un poco, mueve un poco su pensamiento, senza el matrimonio de hombre y mujer no hará ningún futuro, ni biológicamente, ni psicológicamente, ni espiritualmente, ni religiosamente, ni teológicamente. Es la unidad entre la naturaleza creada por Dios y la vida en la gracia, en el amor. El ateísmo es un nihilismo, es un antihumanismo. Esta cultura de la muerte, siempre el fruto es la muerte. Contra esto ya San Pablo ha dicho, porque el fruto del pecado es la muerte, para el don de Dios es la vida eterna en Cristo nuestro Señor. Queridos amigos, nuestra fe en el Dios y Padre de Jesucristo, Cristo supera questa cultura de la muerte, la cultura de la muerte contra la vida, de los niños contra el matrimonio, contra el amor, y esta cultura de la muerte es el nihilismo antropológico. La fe en Dios nos abre a una cultura de la vida en el amor del Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque nosotros somos liberados de la esclavitud de lo pasajero a la libertad y la gloria de los hijos, las hijas de Dios. Esto es nuestra fe cristiana. Muchas gracias. Nuestro corazón. Muchísimas gracias. Eliot called the permanent things. Let's, pushing this rolling revolution, have long wanted three things. One, divorce sex from the social science collected over the last 50 years is irrefutable on that point, and most of you know it all too well. As we survey this research, it is nearly impossible to find one significant measure of human well-being that the rolling revolution to dismantle the family has improved. Some might say it has improved the lot of women, but is that the title of their paper, The Paradox of Declining Female Happiness? The scholars explain that up until the 1970s, women had traditionally reported higher levels of life satisfaction and happiness compared to men. But they lament that has changed, and substantially so. These scholars explain, we will show in this paper that women's happiness has fallen both absolutely and relative to men's in a pervasive way. These scholars can only guess at what is driving this notable declining happiness in women. They offer a number of hypotheses, but the final one they offer, I want to read it to you exactly as they wrote it. They said, finally, the changes brought about through the women's movement may have decreased women's happiness. The lead author of this study is a woman, her name is Betsy Stevenson, a Wellesley grad. She served on President Obama's Council of Economic Advisors for several years. The point is, this woman is not a conservative. And it was feminist Diana Pierce, a scholar directing the Center for Women's Welfare at the University of Washington, who coined the important term, the feminization of poverty, in 1978 in a paper on how women were faring under the advances of the women's movement. Her opening line stated, "Poverty is rapidly becoming a female problem." Why? Pierce explained that for many, the price of women's independence has become their pauperization and dependence on welfare. Think of that, dependence on welfare.
Keep in mind it was Democrats, progressives, pointing out this fact. But this failure to improve real human well-being and happiness is what happens when a culture separates out the essential triangle of marriage, sex, and procreation, and there is nothing progressive nor compassionate about causing increased suffering. At Focus on the Family, we hear from hundreds of people every week, who are suffering deeply from what culture is intentionally doing to the ideal of the family. The stories are increasingly heartbreaking and takes all of this out of the theoretical and puts it right into the day-to-day practical. For a society that says it is so deeply concerned for social justice, it certainly is pushing an agenda that is doing while it is radical liberals prescribing and pushing the rolling revolution, it is ironically center-left scholars who are telling us through their important and careful scholarship that the revolution is a deeply harmful failure, just like we saw on the declining happiness of women. They say, the left tells us why the natural family matters if we listen to them carefully. Let me start with the UN Conference on the Rights of the Child. It is a troubling document that focuses on the family, and many in this audience have long resisted. But we should all note something. Article 7 declares perhaps the most conservative statement about human rights and experiencing that human right that can be uttered. It says, the child shall, as far as possible, have the right to know and be cared for by his or her parents. Now, this is before the term parents was redefined to mean some loving adult. It means mother and father. That's what the UN is saying. I suspect almost everyone in this audience is familiar with the Moynihan Report from the United States. In this U.S. modern debate on how the breakdown of the family is hurting the most vulnerable started with Democrats in the Johnson administration in the mid-1960s. That's when Daniel Patrick Moynihan, who went on to become a great senator of New York, was Assistant Secretary of Labor under President Johnson. He wrote a groundbreaking academic report on the state of the black family in America. He said, blacks in America will never achieve their full dreams as citizens if we ignore the tragic decline of the black family. He called it literally a case for national action. The first page of this report said this, and I want to put it on the screen. The fundamental problem in which this is most clearly the case is that of family structure. The evidence, not final, but powerfully persuasive, is that the Negro family in the urban ghettos is crumbling. So long as this situation persists, the cycle of poverty and disadvantage will continue to repeat itself. Have you ever heard anything more conservative? But saying such things in 1965 was controversial even then. In fact, Moynihan said, if my head were sticking on a pike at the southwest gate of the White House grounds, the impression of disdain toward me would hardly fail. He once gave an equally vilified talk about the dangers and downsides of well-educated, financially independent women choosing to history, entitled, Dan Quayle Was Right. Of course, these realities continue today. In fact, they've gotten worse. Curiously, Barbara Defoe Whitehead was perhaps the first person to say this on a national stage who wasn't viciously attacked. This is because the message was precisely on par with some important scholars doing groundbreaking research for a JFK-like governor known as Bill Clinton. In his run-up to the presidency in the 1990s, Clinton collected a group of formidable social scientists to develop policy measures doing good and honest social science. We quoted their work quite often at Focus on the Family. Let me offer some examples of what Galston and Kammerak wrote in an important white paper for the Progressive Policy Institute. It is no exaggeration to say that a stable two-parent family is in an American child's best interest or best protection against poverty. Sharply rising rates of divorce, unwed mothers, and runaway fathers do not represent alternative lifestyles.
They are rather social institutions, such as public schools. These were not conservative right-wingers. These are left-center people. Another important scholar from this group, Isabel Sawhill, is a relentless advocate for child well-being and a colleague and close friend of Galston's at the center-left Brookings Institute. She made this bold statement some years ago: the proliferation of single-parent households accounts for virtually all of the increase in child poverty since the 1970s. Wow! However, the unchallenged dean of sociologists studying how the family revolution has impacted women and children is Princeton University's Sarah McClanahan, who sadly passed away last year. She's responsible for the $17 million Fragile Families and Child Well-Being Study, a monumental joint project between Princeton University and Columbia. In a well-known and often repeated quote, McClanahan wrote in 1994, "If we were asked to design a system for making sure that children's basic needs were met, we would probably come up with something quite similar to the two-parent family ideal. Such a design would not only ensure that children had access to the time and money of two adults, it would also provide a system of checks and balances to promote quality parenting. The fact that both have a biological connection to the child would increase the likelihood that parents would identify with the child and be willing to sacrifice for that child, and it would reduce the likelihood that neither parent would abuse the child. While we recognize that two-parent families frequently do not live up to this ideal in all respects, nevertheless, we would expect children who grow up in two-parent families to be doing better on average than children who grow up with only one parent." McClanahan demonstrated how married mothers and fathers provide countless and unexpected benefits for children, parents, and society. It would not be unfair to say no one holds a candle to her. Let us fast forward to the 2000s and the work of scholars at the Urban Institute, demonstrating the power of marriage among low-income minority communities. In a collection of 4 important white papers, American University economist Robert Lehrman, concentrating on low-income populations, explains from his findings, married couples have incomes nearly 4 times their basic needs, a ratio that is 30 to 70% higher than what cohabiting couples experience and 63 to 113% higher than what single parents with another live-in adult, such as a sibling, a friend, or a mother, experience. So it is marriage and not just the presence of another adult helping hands that really produce a family. Additionally, Lehrman concluded, the results reveal that marriage significantly and substantially reduces the likelihood of poverty, holding constant for family background, race and ethnicity, age and education. Being married reduces poverty by 2/3. And it was Jonathan Rauch, a center-left journalist writing for the National Journal, now at the Brookings Institution, who noted that the growing class divide in America and elsewhere was not so much due to education, race, or ethnicity, but actually marriage. Rauch said that those who are married, regardless of education, race, and other socioeconomic, it's race. According to Census Bureau data, a two-parent black household is more likely to be poor than is a two-parent white household, but both are far less likely to be poor than a mother-only household of either race. In other words, if you're a baby about to be born, your best odds are to choose married black parents over unmarried white parents. An increasingly post-marriage culture is further demonstrating the clear dividing line between the haves and the have-nots. It's marriage. Sarah McClanahan famously said, marriage was the primary factor for the diverging destinies of those who were advancing in society and those who were falling behind. It's marriage. To stress again, it was progressives who were saying it perhaps better than anyone. So let's jump to the present. Let's talk about today briefly. Just last month, Professor Melissa Kearney, a University of Maryland economist, research associate at the prestigious National Bureau of Economic Research, and senior fellow at Brookings, published a very important economics paper. Kearney demonstrates in her new paper how the lower middle class family has all but collapsed.
Little has changed in the family makeup of the poor and the well-to-do. Marriage is very rare amongst the first, but is strong for the latter. So where's the decline happening most? Among the middle class. They are mimicking the poor and more in marital decline. But this is not because their marriages are failing. It's because they're not being formed in the first place. Across the population, Kearney explains, the most recent decline in the share of children living in married parent homes primarily reflects an increase in non-marital childbearing, not a rise in divorce rates. Specifically, she shows, in 1980, only 22% of single mothers were never married, while 64% were divorced. Today, 52% of single mothers were never married, and only 39% were divorced. For men, in 2005, 50% of men ages 24 to 34 were married. In 2020, it had fallen to only 35%. It's increasingly the case that marriage is not being tried and failing, but not being tried at all. This is problematic for children, as even failed marriages can provide benefits in contrast to those in never married households. Children who have a divorced father in their life are shown to do much better on a variety of measures than their peers with an absent father. Dr. Kearney shows this is happening most predominantly among high school graduates and non-graduates. The family divide between marriage and non-marriage is becoming an education divide, and this is a new disturbing phenomenon. The only place where divorce remains the primary driver of single parenthood is among the college-educated, a group that already is well-equipped to manage those storms. Kearney explained, the share of children living with an unparented mother is more than 2 times as high among children whose mothers have a high school degree than it is among children whose mothers have a 4-year college degree. As a result, she concludes, the steep decline in the share of children living with married parents, or more generally with 2 parents, has happened largely outside of the college-educated class. Professor Kearney mourns this shift as she admits the essential contribution married mothers and fathers make to children and society well-being. She said, the evidence suggesting that children do better when they live in a home with both mother and father present, especially boys, suggests that improving children's outcomes and closing class gaps in outcomes between the children of college-educated parents and others will require confronting the multidimensional challenges facing non-college adults, especially men, that have led to the erosion of marriage and the 2-parent family among wide swaths of the population. She goes on to say this, in short, here's the truth. When it comes to progressive elites, do as they do, not as they say. Actually, I'm saying that. This means 2 important points. First, the poor and less educated are doubly disadvantaged by the family formation choices they are increasingly making away from marriage. Second, college-educated elites are actually less likely to follow the relativistic rhetoric of love makes a family. Elite classes are far more likely to be more married-minded in their actual actions while celebrating family diversity in their rhetoric. As our friend, University of Virginia sociologist Brad Wilcox, who has spoken here many times, wrote in the Wall Street Journal a couple of years ago, next time you hear a college-educated academic or advocate undercut married motherhood and fatherhood as the foundation of family, do as they do, not as they say. Likewise, my conclusion, the rolling revolution of family redefinition being pushed and celebrated by elite and radical voices on the left has proven alarmingly harmful in nearly every way by leading liberal-leaning scholars. And let me end with an extremely prescient quote from G.K. Chesterton in The Superstition of Divorce. This triangle of truisms of father, mother, and child cannot be destroyed. It can only destroy those civilizations which disregard it. Thank you very much.
Thank you, Jim Daly, for that excellent contribution to our Congress. It is now my honor to introduce Elder Wilford W. Andersen, who is a General Authority 70 Emeritus of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He received a business management degree and a law degree from Brigham Young University and began his professional career in Southern California as in-house counsel for Bank of America. He later founded and managed a highly successful investment firm in Arizona. His extensive church service includes leadership responsibilities in some of the most tumultuous areas of the world, presiding over the church's massive humanitarian relief to the people of Haiti following the earthquake, and also to many of the refugees in the Middle East as they fled the ravages of war. But if you were to ask Elder Andersen what his most important accomplishment has been, he would undoubtedly talk about his family and the 9 children he and Kathleen have raised. I was blessed to see how they did this because we lived right next door to them for 12 years. Their example was a master class in marriage and parenting, and perhaps the best way to describe what they did in their home would be personal identity, self-esteem, and support for children. It is also the first and foremost school of life, uniquely suited to teach children integrity, character, morals, responsibility, service, and wisdom. End of quote. Thank you, Elder Andersen, for joining us today. We look forward to your remarks. Thank you, Doug, for that very generous introduction. Agradezco la invitación de estar con ustedes esta mañana y espero que mis pensamientos les sean de provecho. I'm going to speak to you in English, and I understand that there's excellent translation. I liked Doug's quote from the General Assembly of the United Nations, that the family provides the primary source for personal identity, self-esteem, and support for children. I believe that statement, and I know that you do too. And so I thank you sincerely for the work that you're doing, efforts you are making against some fairly significant headwinds to protect and promote and teach about the family and its important role in society. You're doing God's work. I believe He will bless you for your efforts. Over a decade ago, at the World Congress of Families in Amsterdam, the following warning was sounded, quote, "On all sides, the family is under attack. Many wonder if the institution is no longer needed. Our response is certain. If there is any hope for the future of nations, that hope resides in the family," end quote. The speaker was Russell M. Nelson, who currently serves as the president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. That church's document, The Family, a Proclamation up to the World, likewise emphasizes that the family is the foundational unit of society, and in so doing echoes the timeless truth acknowledged in the Universal Declaration of Human Rights, that the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state. Elder Jeffrey R. Holland of the Quorum of the 12 Apostles recently told members of Argentina's Senate and the Chamber of Deputies, quote, "My friends, the family matters. For a nation's values and strengths are but the sum total of the values and strengths of its families." No wonder that Pope Francis recently declared, "Every threat to the family is a threat to society itself."
The future of humanity passes through the family. So protect your families. See in them your country's greatest treasure, and nourish them always. Today I wish to focus on how we as parents can treasure and nourish our families, and why the family is the primary source of personal identity, self-esteem, and support for children. Let me begin by telling you about my parents, who spoke very little about the things that we should do and not do, but spoke often about who we were and who we were not. They focused on identity. My parents taught us about their parents and their grandparents, and they taught us about God. Isn't it interesting that of all the important titles that he could use, he asks us to direct to him our words and prayers as our Father, which means that I am a child of God, and so are you. And so is every human being that lives in this world. That is a statement of personal identity. It's both personal and universal to all mankind. As children, my siblings and I came to understand that we were not alone in the universe. We were accountable to God and to our extended family members. We were links in a chain, a multi-generational family organization that was much bigger than ourselves. And we had a responsibility to pass down to our own children that which we learned from those who went before. My parents spoke more of responsibilities than about opportunities, more about duties than rights, and more about contributions than benefits. When I was married and began my own family, I asked my father what he did to become such a successful parent. He said that he wouldn't know whether or not he was a successful parent until he came to know his grandchildren. He understood that he wasn't merely raising parents, he wasn't really merely raising children, he was raising future parents. The difference is subtle but profound. He wasn't just trying to raise his children to do what's right, he was trying to instill in them a desire to do what's right, a desire that could then be passed down to future generations. And therein lies the difference between the family and the myriad other organizations and institutions that seek to influence the lives of the rising generations. Governments, schools, and civic organizations can at times be good at teaching conduct. They can teach children what they should do, but it is a loving family that can best teach children who they are and what they can become, thereby instilling in them a desire to live in a way that will bring them happiness. I once listened to a radio station, an interview of a young doctor who had worked for a time on the Navajo Indian Reservation in northern Arizona in a hospital there. He said that one day an elderly Native American man with long braided hair came into the hospital. The doctor picked up his clipboard and asked the man what was wrong. The man stared straight ahead and said nothing. The doctor tried again. "I can't help you if you won't talk to me," he said. "Why have you come to the hospital?" Again there was silence, until finally the man looked at the doctor and asked, "Do you dance?" Wondering if perhaps his patient was a tribal medicine man who believed in healing through music and dance, the young doctor responded, "No, I don't dance. Do you dance?" The patient nodded in the affirmative. The amused doctor then asked, "Can you teach me to dance?" The patient's response was significant. "I can teach you to dance," he said, "but you have to hear the music." He understood something the doctor had not considered. He understood that dancing without music is very difficult. It is awkward and unpleasant.
Various organizations can teach conduct. They can teach children the dance steps, but they are less successful in teaching children to hear the music. The dance steps are the things that we do. The music is the sense of identity and purpose that motivates and gives meaning to the beauty of the dance. Disassociating the dance steps from the music that inspires the dance is simply unsustainable. Somehow, children must come to hear the music, and that is where the family becomes essential. When my brothers and I, when we were young, would sometimes argue, Mother would say, "You can say anything you want to your brother Wilford, so long as you say it with a loving smile on your face." Have you ever tried to argue with a loving smile on your face? It's hilarious. That is a directive that would never and could never come from a judicial magistrate or a congressional edict. They don't have that kind of power. But a mother can get away with it because of a different kind of power she holds. There are two kinds of power in this world. One is the kind of boss wields when he says, "Come to work on time or I will fire you." It is the same kind of power the government exercises when it says, "Don't steal, because if you do, we will put you in jail." This kind of power relies upon rules, laws, threats, intimidation, and compulsion. It is exerted by the power figure. It focuses on conduct, but it seldom changes lives because when the compulsion ends, the misconduct returns. The other kind of power is freely given to the power figure. It focuses not on outward conduct, but on the heart. It arises from attributes of love and kindness in those who possess it. We defer to them because we love and respect them and don't want to disappoint them. In the process, we exercise our own agency. We choose to obey, and we ourselves grow and become better. In the scriptural canon of my church, there is a verse that teaches, quote, "No power or influence can or ought to be maintained only by persuasion, by long-suffering, by gentleness and meekness, and by love unfeigned, by kindness and pure knowledge," end quote. There is power in these attributes of love and kindness. Joseph Smith, the first prophet of our church, stated, quote, "Nothing is so much calculated to lead people to forsake sin as to take them by the hand and watch over them with tenderness. When persons manifest the least kindness and love to me, oh, what power it has over my mind, while the opposite course has a tendency to harrow up all the harsh feelings and depress the human mind," end quote. This is the kind of power a loving mother employs when she asks a child to do something and the child obeys, not out of compulsion, but out of desire. The child does it because she or he hears the music of love at home. Here's another example. My father was a strong, big man, but he was also kind and gentle, and he seldom told us what we could or could not do. That was not his way. Rather, when we would ask permission to do something, he would ask a series of questions. I once asked him if I could go fishing for a weekend in the mountains with some friends. Instead of simply saying no, he inquired, "When would you leave?" "Friday after school," I responded. "And when would you return home?" "Late Sunday night." "Do you have responsibilities at church on Sunday morning?" "Yes, but I can get a substitute," I insisted. "Do you have homework assignments due Monday morning?" "Yes, but I can get up early Monday morning and get them done." "Would you plan to go to church on Sunday?" "No, Dad," I replied. "The church is too far away, but we could read a scripture in the tent before leaving to go fishing." Then, instead of laying down the law and dictating what I should do, he simply stated, "If it were me, I would not go."
I remember thinking, Dad, just tell me what to do. It's easier that way. But that was not his way. He wanted me to make the decision and to be accountable for its consequences. And I loved him and respected him too much to go against his will. That's a relationship that is very difficult to develop outside of a loving family. Some of you are probably thinking it's fine to encourage children to hear the music, but many parents have a hard time staying on pitch themselves. How can we expect them to teach children to hear the music? But building strong families is too important to allow ourselves to become discouraged. Every accomplished musician knows that it takes a lot of practice to perform beautiful music. So, if the basses in the family choir are too loud and overbearing, or if the string section in the family orchestra is a little too sharp and too shrill, or if those impetuous piccolos are out of tune or out of control, just keep practicing. We don't give up on each other. We stay together and keep practicing. With our best efforts over time and with God's help, we will begin to hear the beautiful music in our families and in our homes. In his speech at Brigham Young University several years ago, Archbishop Charles J. Chaput urged us to fight for our convictions in the public square. But the greater task, he said, is to live what we claim to believe by our actions: fidelity to God, love for our spouse and children, loyalty to friends, generosity to the poor, honesty and mercy in dealing with others, trust in the goodness of people, and discipline and humility in demanding the most from ourselves. So as we fight for our convictions in the public square, we should do so without denigrating or demeaning our opponents. My father spent much of his adult life building bridges of goodwill among the various church leaders in our community. He loved to take ministers to lunch and talk about the things that would unite them as people of faith. After one such lunch, with a minister that was not particularly fond of our church, the pastor said, "Look, Mr. Andersen, I appreciate what you're trying to do, but you and I can never be friends. As long as you believe the way you do, we will be enemies. We will be at war." My quick-thinking father said, "Pastor Hahn, what are the weapons of Christian warfare?" Then they turned to the writings of the Apostle Paul, who suggested that the weapons of Christian warfare are faith and righteousness and peace. Whereupon my father said, "Reverend, let the battle begin." As we seek to defend the family against the vast forces aligned against it, we need to employ the weapons of Christian warfare, which are also clearly taught in the Quran and the Talmud. By avoiding the animosity and vitriol so prominent in our world today, and we should align ourselves with like-minded people and organizations exactly as you are doing in this World Congress of Families, reaching across divides of theology and culture to join forces with those who believe in the family. It is that important. The brilliant Catholic philosopher and United Nations Ambassador Michael J. Novak stated that, quote, "The roles of a father and a mother and of children with respect to them is the absolutely critical center of social force." He also made the sobering observation that throughout history, nations have been able to survive a multiplicity of disasters, but they have never been able to survive the disintegration of the family. Dear friends, I am honored to be with you today as you rally people of goodwill everywhere to join in protecting and strengthening the family. I am convinced that as we live our lives so that our children can hear and feel the music, they will find joy in the dance and will perform it beautifully out of desire, not compulsion. They will then be prepared to build strong families of their own
and will be empowered to protect and defend the family against the increasing forces that would diminish or destroy it. As President Nelson declared in your Amsterdam World Conference, our children are our wealth. Our children are our strength. Our children are indeed our future. Thank you for allowing me to speak to you this morning, and may God bless you in your efforts. Muchísimas gracias por estas palabras. Y bueno, ahorita vamos a tener un pequeño twist en nuestro programa, Mario. Sí, el señor cardenal tiene una misa y tiene que retirarse para que pueda alcanzar a llegar a tiempo. Entonces le vamos a dar el agradecimiento y también a Jim. Y va a entrar ahorita una invitada muy especial con una entrevista que le va a hacer Brian Brown. Y después de eso Valerie dará la parte que ella tiene prevista dar. Entonces, en este momento le vamos a dar los reconocimientos. Nos falta uno, hay que ir por el otro. ¿Reconocimiento más, por favor? Brian le entregará los reconocimientos. Un fuerte aplauso para nuestros expositores. Sí. Muy bien. Y Valerie, te pedimos que después de la entrevista subas nuevamente, por favor. Bueno, Mario, pues para seguir con nuestro programa, está completamente enriquecido y pues tenemos todo un personaje el día de hoy con nosotros. Tenemos a la princesa Gloria Thorn and Taxis. Ella es aristócrata, princesa alemana, figura social y viuda de Juan Bautista de Thorn and Taxis, el 11º príncipe de Thorn and Taxis. Es famosa en los años 80 por su rebeldía. Vivió una profunda conversión en el santuario de Lourdes y desde entonces es una mujer comprometida con su fe y numerosas causas sociales. Así es que vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Well, in my speech, I talked about the family being a romance and adventure, and like a fairy tale. And we're blessed that we have an actual princess with us. So please give her a warm round of applause. Princess, you have had a very interesting life. You've met rock stars, politicians, you've known many, many people. And your life has been an adventure and the press has followed you. What is it that makes you devoted to standing up from the family? From Verona to now, we've become friends. What is it about the family that has made you willing to stand up? Thank you very much. Before I answer your question, I want to say hello. Buen día a todo mundo. Muchas gracias por este convido. Muchísimas gracias. When you love the family, it is a Christian thing. But not only the Christian, also the Muslim people love the family. So today, we are lucky because I can say I am lucky because I'm a Catholic. And in a Catholic family, my parents taught me to pray at the bed by saying good night, for lunch before we eat, and to go to church on Sunday. We did this in the family. And that's why my heart is for the family, because I can also see that the family is under attack. And because the family is under attack, we have to fight
for the family. Thank you. In Germany, it's not so easy to be someone who stands up for the family. I think that's probably a pretty big understatement. The difficulties you face are even stronger than the difficulties we face in the United States. But you seem fearless. You are willing to talk to the press. You're very open about your views. How have you handled the difficulties that you face in Germany and in Europe? I think on a broader level, if we talk about the family being under attack, the epicenter of this is in Europe. So talk a little bit about that. Well, it's always very important that when you are for the family, that you never discriminate the ones that do not have a family. Who have not a family, we have to bring them into our family. For Christmas, for example, we always have somebody join who is alone. So, of course, to have a family is also a gift from God. Some people are not lucky, they didn't get that gift. They didn't find the right man, or the man didn't find the right woman. You have to have faith. And that's where I think the Catholic faith comes in, or any good faith to the Lord. You have to pray for the Lord, to the Lord, and if you want a family, the Lord will give you a family. And if you have this conviction, if you really believe in something, you can sell it, you can talk about it. You are not fearless. You are only with fear when you are not sure. When you are not sure about something, then you are fear. But when you are sure, you can go everywhere, and because you know that what you are saying is the right thing. I don't know if I'm supposed to say this, but it's okay to get into trouble, because you get into trouble too. You sent me a picture with Mick Jagger not too long ago. Do you ever talk about your views with folks that you know in all of these different spheres? You know so many different people, and does this come up? Are there discussions about your positions, or is it more behind the scenes? I think that the people that are really big, like Mick Jagger or even Madonna and all those very famous people, they know exactly that having a family is the key to happiness. But sometimes they are the slave of their promoter, or they are the slave of the people that are around them that are maybe another ideology. So they have to be careful. But everybody in my life that I have talked to, everybody knows that to have a family is the biggest gift from God in the whole world. Even if they talk differently on stage or in politics, if you speak with people alone, the family, everybody has a mother, everybody has a father, everybody loves their family. And if they don't have a family, then they miss a family. Well, this sounds like when... Thank you. Yeah. Aquinas talks about the natural law being written on our hearts. This sounds like people know in their hearts that this is true, but you mentioned another word, ideology. And especially, as I was saying earlier, in Europe, we're seeing gender ideology, other ideologies seem to be taking over. But there's also good news. Can you talk a little bit about what your view is from a European perspective, the direction of Europe when it comes to family policies? For example, just to throw out there, what is happening in Hungary, some different points of light that we're seeing with some governments embracing more pro-family policies, and then on the reverse side, what the threats are. Well, what I can say is that in Europe, the family is under very strong attack. Very strong. The governments, they don't want you to get married, and they are anti-children. You are supposed to be gay, or you are supposed to be diverse in a sense that you don't have anything at all. That's good, because basically the ideology is that we are too many people. They think the world has too many people, but it's a lie. There is a lot of evidence that the problem of the future is not enough people, and we can see this today. The number of births have gone down, not up. Even in India and Africa,
I live in Africa 3 months of the year, and I can tell you that when I arrived in Africa 25 years ago, people had average 5 to 8 children. Today they have average 2 children. Africa. Now you don't read this in the newspapers because they don't want you to hear that. They want you to believe that having no children is better for the world than having children. This is totally crazy. So in Europe, in Europe we have to fight. We have to fight for the family. And that's why Mexico is so important, because Europe looks to Mexico. We love Mexico. We think Mexico is such a wonderful town and city. We love the whole country. Mexico is the #1 country in South America. Thank you. Yes, and they want the style, and they want to look like the Mexican. They love the Mexican culture. And that's why we think it's good, because you can look here and see, here the people still love the family. Here these people still have grandparents. And you don't shove your grandparents in an old people's home. Like in our country, that's what happens. So we have to fight very hard, and we have to pray very hard. There are only 2 countries in Europe, Hungary and Poland. They are the only Christian countries left. And they're getting strong pressure to drop the Christian faith, to adopt the culture of death. And that's a disaster. And if you look at the war, it's also ideology. They want to kill the country with the last Christian faith. So, you have become very close to Cardinal Müller, and we're lucky and blessed that he came here. Cardinal Müller has been very strong in the defense of the family, in the defense of the faith. Can you comment a little bit about your relationship and what you see Cardinal Müller's position is in the church right now? When Cardinal Müller came to my town in Bavaria, Regensburg, he was a young man with 50 years. He came as our new bishop. And immediately the newspaper were writing badly about him. And I was reading the newspaper and I said, oh, if the newspaper writes badly about the new bishop, who is also a very handsome man, then he must be very good. Always. If the press writes badly, you know the person is good. If the press writes somebody is good, you know the person is bad. It's as simple as that. So I start reading the books from Cardinal Müller, and I realize he's a very good man because he's not afraid to teach the faith, the Catholic faith. The Catholic faith is a secret key to happiness. It's as simple as that. If you really study what is in the Catholic faith, you realize, if I follow this road, I am going to have a successful life. Maybe not successful with money, but successful with the heart, successful with love, successful with family. Thank you. I know we are running a little behind and we need to go to Mass, but before we leave, do you have any other final thoughts? Yes, I'm so happy I'm with you. I'm so very, very happy. Today is my mother has died 1 year ago, and today is the day of her death. So that's why I want to go to church, I want to pray. And I'm very lucky because today the Cardinal is saying Mass, and I have asked him, please take and pray for my mother. So thank you that you are here with me, and maybe we all will pray for the deceased souls of our families. Thank you, Princess. Goodbye.
Pues le damos las gracias a la princesa Gloria Thorne en Taxis. Tuvo que, ¿aquí está? ¿O tuvo que salir corriendo? Tuvo que salir corriendo. Muy bien. Vamos a retomar donde nos quedamos. Está ahora con nosotros y vamos a presentar a Valerie Huber. Valerie, ella es presidenta de Amigos del Protocolo de Ginebra. Para que se den una idea, el Protocolo de Ginebra es el primer documento firmado por, en ese momento, más de 20 países, incluido Estados Unidos, en su momento en la administración de Trump, que hicieron un consenso global para trabajar a favor del reconocimiento de la vida de toda persona, en toda etapa y circunstancia, sin discriminación. Y a partir de ahí, ella ha ido sumando más países a este consenso de Ginebra. Valerie también promovió, como ya se dijo, la ley del latido fetal en Iowa, Estados Unidos. Valerie, the microphone is all yours. Thank you so much for this honor of being here to celebrate together the creation of the very first human institution created by God, the family. And I can't think of a better reason to visit Mexico City for the very first time than to be with all of you who want to protect the family as well. Viva Mexico! Friends, we are not gathered together by accident. Each one of us is here for a purpose. We're a very diverse group brought together to strengthen and protect the family from both internal and external threats, and we cannot fail. This behind you is my family. I am here because of my family. There's not much I wouldn't do for them. One lifelong husband, 4 wonderful children, and now families of their own. Here are my kids when they were younger. And this son helped me discover that what we taught in the home wasn't enough to ensure that he was going to have health and thriving into adulthood. I learned that we had to be aware of those external influences, and in our case, to protect him from harmful curriculum and things that were taught that were contrary to our family values, contrary to our faith, and were detrimental to his health. I also learned that instead of complaining about a problem, we had to look for a solution. And I can tell you that that moment was a defining moment for my life, for the life of my entire family. It was at that moment that I learned that we must be willing to step outside of our comfortable lives and do things that aren't easy. I learned at that point, too, that God can use an ordinary person like me to do things that are far, far beyond my ability on my own. Initially, it meant speaking to local and then state officials in protection of my family, of our kids, even when I was so nervous that I could barely get the words out of my mouth. And then, implementing character and family-centered sexual risk avoidance education for 25,000 students in our area of Ohio. And next, overseeing this entire program for the entire state of Ohio. And then working with Congress to pass legislation that influenced what adolescents learned on these topics all around the nation. And finally, becoming the national spokesperson and media spokesperson for these issues. Friends, I must tell you that none of those public-facing roles came naturally to me. I'm an introvert. But I can tell you that being faithful to our call, especially in the midst of our own weakness,
means we depend upon God for that strength. Every one of those roles came along because I took that tiny step as a mom, putting my kids, our kids, ahead of my own fear. And I can tell you that none of those subsequent roles were ever my intent. Never. My goal was only to protect my children, our family. And then in 2017, I was invited to join the Trump administration to oversee government programs that had been funding organizations that endangered young people, their health, their future, and actually set children against their parents. Believe me, when I tell you that joining a presidential administration is an opportunity that rarely occurs, but especially for an ordinary person like me. I didn't live in Washington, D.C. I grew up a farm girl in a small town in middle America that no one's ever heard of. But I was honored to say yes to an opportunity to make America better and to right some of the wrongs that were within my purview to do so in support of families, life, and health. Then, in 2019, I was asked and tasked for another role, and that was as U.S. Special Representative for Global Women's Health. It was a newly created position to influence U.S. policies around women's health, life, family, in order to expand authentic health and thriving for women and girls around the world at places like the United Nations, the Organization of American States, the World Health Assembly, places like that. The truth is, you probably know this, but women and girls are suffering around the world with health conditions that we already know how to prevent. We already know how to cure them. Yet they weren't receiving adequate care because ideology over abortion and family was taking place of real health care, almost always under the guise of women's health. So representing the United States, I met with other countries that were pushing this ideological agenda, and I suggested we work together and focus on the real goal, which is solving those real health crises for women and girls around the world, right? But I said, there is a caveat. We must leave abortion off the table. Can you believe that not a single country agreed to work with us if that caveat was a necessity for promoting women's health around the world? So I met with like-minded nations. I suggested we begin a first-ever coalition of nations who agreed to work together in support of 4 pillars that you see behind you in a document that became known as the Geneva Consensus Declaration. The first priority, to see the health of women and girls improve. Number 2, to declare that there is no international right to abortion. Number 3, to affirm the family as foundational to every healthy society. And number 4, to defend the sovereign right of countries to be able to defend those priorities. This was not to be a US-only led effort. We wanted it to transcend any US administration. We also wanted there to be joint regional leadership all around the world because the protection of those pillars are foundational to so many nations, to so many cultures, and to the major religions of the world. So the declaration was negotiated by regional leaders. Brazil, who is currently the secretariat for the coalition, Egypt, Hungary, Indonesia, Uganda, and the United States of America. I am pleased to say that there are currently 35 nations in this coalition representing every major region of the world. But of course, we need more. Why does this coalition matter?
For decades, many of you know there has been a relentless effort to attack the family and the inherent value of every human life, with the goal to declare abortion an international human right and to devalue and deconstruct the family unit. But after the Geneva Consensus Declaration Coalition was formed, those who were attacking life and family, I can hardly believe this, but publicly in the press, they admitted that this effort could reverse their decades of gains. I am convinced that if this coalition continues to grow in number and in strength, the defense of the traditional family and the protection of life around the world could become a norm once again, and it must not fail. And the Institute for Women's Health is working to return discussions about women's health. Figure this, back to discussions about women's health and not ideology. To build this coalition in size and influence, and then to come alongside nations who want to defend those 4 pillars. And we'd like to partner with you to accomplish this. If you are a policymaker, will you help us? We hope your country will join this coalition if it hasn't already, and I hope the day comes that Mexico joins this coalition. If right now is not the right time for your country, then political parties can support it, parliaments can commend it, and future presidential or prime minister candidates can commend it. If your country is complicit with applying pressure to other countries, which unfortunately my country and your country of Mexico falls in that category, then help us move our leadership to stop bullying other nations about these issues. If you're an NGO, thank the countries that are members. And let me know if you have ideas and contacts to help grow this coalition. If you are an NGO and would like to be a part of the International Friends of the Geneva Consensus Declaration, let me know that too, because we have just begun regular collaborative meetings. We aren't going to accomplish this on our own, and it's such an encouragement to see a sea of people who are committed to those things that matter. If you're a member of the press, help make this coalition well known around the world. We all have a part to play. But maybe you're here because you care about the health and the well-being of your family. And parents, what you're doing is of greatest importance of all. And I can tell you from personal experience that a parent who wants to defend their kids and their family can accomplish much when you're doing it for the right reason and with God's strength and help. I want to end by sharing a painting I recently saw when I was in Rome. It's one of 3 paintings in a basilica, and it shows the life and death of St. Matthew. It uses a dramatic artistic style that I personally really, really like, called chiaroscuro. It's the use of strong contrast between light and darkness. And the artist here, Caravaggio, was a master of this technique. The painting I was especially looking at, that you're looking at right now, it is a contemporary depiction of Jesus calling Matthew to become one of his disciples. But I want you to look closely at the picture because there are some things that really stand out when you look. Notice that Jesus is all but hidden, except for a hand pointing at Matthew saying, "Come follow me." Then I want you to look at that contrast of light and darkness. See the light shining on Matthew's face, as only he in the whole picture is looking in the shadows at Jesus. And do you see the hand pointing to himself as if to say, "Are you calling me?" Of course, we know the rest of the story. He left his job as a tax collector and became one of Jesus' disciples. But there is a message in that painting for each of us too.
Friends, I want to conclude where I started. We are not gathered here by accident. Each of us is here for a purpose. We have a very diverse group gathered to strengthen and protect the family from internal and external threats, and we cannot fail. Each of us must be faithful to the mission that is set before us. But look around you. We are not alone. We must have the moral courage and we must act to defend our families, but we don't have to do it alone. We at the Institute for Women's Health are eager to work with you. If you want to see real health gains for women, if you want to protect life throughout every stage of the life stages, and if you know that protecting your family protects our civilization, first visit our website. But then let's build and support this international coalition. Continue doing the good work you're already doing. But I really believe this coalition holds the best promise to protect nations from external threats against these core values of health, life, and family. These are the moments that matter together, because only then are we stronger. Thank you. Valerie, muchísimas gracias por este mensaje y otro fuerte aplauso, por favor, para Valerie. Le voy a pedir a Robert Seidlecki, de International Organization for the Family, que entregue los reconocimientos a nuestra invitada especial. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Valerie. Muy bien, y pues bueno, tenemos una gran Expo Familia en el que participan diversas organizaciones con sus stands, donde podrán encontrar material educativo, programas formativos. Así es que no dejen de visitar esta Expo Familia que está aquí a nuestra derecha. Están vendiendo libros y recuerden también lo que les decíamos Mario y yo, que pueden acceder a estas organizaciones que tienen estos espacios para poder escucharlos y acompañarlos, tanatólogos, psicólogos, orientadores familiares, y también para seguir con los avisos parroquiales nada más, les recuerdo el hashtag Yo amo a mi familia y hashtag Congreso México, Congreso de las Familias México 2022, ¿ok? Mario, ¿qué más sigue? Pues tenemos ahora un panel de lujo también, que sabemos que van a disfrutar muchísimo. Ahora, bueno, y también decirles que no va a haber break porque vamos un poco retrasados con el tiempo, como ustedes entenderán. Entonces, evidentemente, si alguien quiere, pues, hacer una parada técnica, si tiene que ir a los pits, no tiene que pedir permiso, simplemente se para y va. Pero no va a haber un tiempo, un break que vamos a dar general para todos por esta razón. Por otro lado también, entonces, les quiero decir que tenemos un aviso para el tema de la comida. Para los que tienen a niños en las áreas de jóvenes, para que recojan a los niños a la 1:40. O cuando esté terminando el panel en ese momento. Para que les den chance a los jóvenes que están organizando las actividades de que vayan a comer. Porfa, no dejen a sus criaturas ahí porque si no los chavos no comen y luego los van a atender mal. Entonces, o sea, están muy bien cuidados y así, claro, pero es para que sepan que como llevamos este retraso, ¿no? La comida es de 2 a 3 de la tarde y bueno, pues vamos a seguir. Sí, nada más aquí hay un último cambio, Pau, porque como saben hoy en la noche tenemos un concierto. ¿De quién? No se oye. ¿De quién? A ver, levanten la mano los que sean Team Emanuel. Órale. ¿Y los que sean Team Mijares?
Pues como que muy... Está muy empatado. Muy empatado. Y los que sean Team Both. No corre, bien. Está bien, muy bien. Muy Entonces, bien. ellos van a tener que hacer un sound check de 2 horas. Entonces, la comida la vamos a tener que hacer de 2 horas para que puedan hacer su sound check a esa hora. Y entonces, vamos a regresar a las 4 de la tarde. Bueno, de 2 a 4. Si terminamos a las 2, el panel que sigue. Pero por ahí, de 2 a 4. Y nada, pues ahora sí. Ahora sí seguimos con el programa, Mario. Y bueno, decir que el mundo actual pareciera no estar entendiendo el papel determinante de la familia en el futuro de las personas, de la sociedad, de la economía, de la política. La emergencia más importante es salvar nuestro primer hábitat natural, la familia. Por ello, es muy importante fortalecer la estructura familiar que garantiza el mejor desarrollo de todos sus miembros y favorecer las dinámicas que hacen que todos los miembros de la familia fortalezcan. El matrimonio, como hábitat natural, tiene funciones importantísimas que cumplir para el bien de las personas y la sociedad. Colaborar en la procreación, la complementariedad, varón-mujer, la educación de los hijos y la ayuda mutua entre los esposos. Pues Pao, tenemos hoy un gran panel, presentémoslos. Venga, claro que sí. En primer lugar tenemos a Allan Carlson, a Fernando Pliego, Christopher West, Tomás Melendo, Nicki y Sila Lee y Juan Manuel Cotelo. O sea, de verdad se me pone la piel chinita. Parece un sueño. Los he estudiado yo en mi maestría y de verdad decía, wow, qué ilusión. Y los tenemos aquí todos al mismo tiempo, así es que sáquenle mucho jugo, aprovéchenlo. ¿Y quién nos va a hacer el favor de presentarlos, Mario? Pues le pedimos a Marta Olavarrieta, viuda de Gómez Serrano, una gran y muy querida amiga, cofundadora y miembro del Consejo de Red Familia. Además, participó ella, junto con su marido, en esa época, que en paz descanse, en la organización del pasado Congreso Mundial de las Familias, que se celebró hace 18 años. Entonces, pues, sin algo más que agregar, le damos la palabra a Marta Olavarrieta. Marta, bienvenida. Un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar de nuevo en esta sede, en este Congreso Mundial de Familias. Estoy muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Les voy a presentar a Allan Carlson, que es presidente emérito del Centro Howard para la Familia, la Religión y la Sociedad y director del Centro de Estudios sobre la Familia en América, secretario general del Congreso Mundial de las Familias 1 y 2 y miembro del Consejo de las Familias. Bienvenido, Allan. Nuestro segundo participante, Fernando Pliego, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Fernando. Christopher West, fundador y presidente del Instituto de la Teología del Cuerpo, dirige una iniciativa internacional dedicada a difundir esta enseñanza liberadora y a capacitar a otros para vivirla y compartirla. Bienvenido, Christopher. Tomás Melendo, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, presidente de EduFamilia, investigador colaborador del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra, presidente de EduFamilia, asociación sin ánimo de lucro que busca la mejora de la convivencia de las familias. Bienvenido, Fernando. Tomás. Nicki y Sila Lee, creadores del curso para matrimonios Alfa,
fundadores de la organización Relationship Central, que agrupa los cursos de Marriage Course, the Marriage Preparation Course, the Parenting Children Course, and the Parenting Teenagers Course. Juan Manuel Cotelo, director y cineasta, periodista, director, guionista y actor español, nacido en Madrid, España, egresado de la Universidad de Navarra con la licenciatura de Ciencias de la Información, guionista, productor, director y actor. Dirige la Fundación Infinito más Uno. Bienvenido. Invitamos a Allan Carlson. Buenos dias and good morning. I am delighted to be back in Mexico City, where we held a World Congress of Families in the year 2004. It was a grand event, but this one, it really is really a grand one too, even better. Thank you all for being here. Climate change is a key issue on the international agenda. This is, I believe, most welcome. For the concept of ecology or natural habitat, the interrelatedness of living things within a shared physical environment, this is a powerful way to understand the vital roles and place of the natural family. No person can stand alone. Rather, the ecology of being human, our human nature, requires each of us to live within a web of human relationships and a physical place. Most fundamentally, all human social constructs strive to be in harmony with the intent of a Creator God, in submission to the sacred. We are creatures made in the image of God, residing in a universe also created by a living God, and we bear responsibility to God for the care of His creation. Which brings me to the social. The first and most crucial social bond is marriage. True marriage holds this distinction, for it is natural and self-renewing, rooted in the mutual attraction of man to woman, both of whom feel their incompleteness when existing alone. They come together of necessity so that the human species might continue. In this sense, marriage exists prior to all other human bonds, be they village, city, or state. And it has an endless capacity for renewal, even in periods of persecution, social decline, moral decay, and environmental trouble. In our time, each new marriage is an affirmation of life and of hope, of love, and of continuity against the darkness which threatens to overwhelm the human spirit. Each new natural marriage is an act of rebellion against ambitious politicians and ideologies that would reduce human activity to their purposes. And each marriage contains within it the power of biological reproduction, a throw of the genetic dice that brings to life new human beings, unique and unpredictable in their qualities. Marriage bears a special power as well. Equality, equal in dignity before God the Creator, man and woman each hold special gifts, profound and powerful differences in thought, action, and skills. This complementarity transforms their union into something far greater than the sum of its parts. As G.K. Chesterton once put it, man is a four-legged creature. At the same time, marriage forms the foundation on which humans build other social bonds, an expanded human ecology. Marriage is at one level a covenant between two individuals
again, a man and a woman, who agree to give each other mutual care, respect, and protection, and who open their future to the life issuing from their sexual union. Each marriage is also a covenant between the couple and their extended family or kin. In marriage, two families merge in a manner that perpetuates and invigorates both. More broadly, marriage is a solution to human society's dependency and responsibility problems. Every community must resolve the same issues. Who will care for the very young, the very old, the weak, and the infirm? And who will guide the tasks necessary to protection of the human habitation? How shall the rewards given to productive adults be shared with those who are not or cannot be productive? Who will guide the young to understand their duties to God's created order? In the natural human order, these tasks fall on family networks, where spouses care for each other in sickness or in health, where parents nurture, train, and protect their children until they are able to create their own marriages, where the aged enjoy care, purpose, and respect around the hearth of their grown children, where extended family ensure that no one in the family group falls through the family's safety net. Marriage is also a covenant between the couple and the broader community. The bearing of children within marriage offers the best promise of new community members who will be supported and educated by parents without being a charge to others, and who will grow into responsible adults, able to contribute to community and environmental well-being. Predictably, children reared within natural marriage will be healthier, brighter, harder working, more honest, more dutiful, and more ecologically responsible than those raised in other settings. They will be more likely to acquire the skills and knowledges necessary to honor creation, less likely to slide into violent, abusive, and destructive behaviors toward other people and toward their habitation. As such, each true marriage represents a renewal of the human habitat through the promise of responsible new members to come, which is why every healthy human ecology invests so much ceremony and rhetoric in the marital event, and why an array of informal pressures strive to hold the marriage together. These are symbols to the husband and wife of the solemn importance that this event holds to neighbors beyond their intimate relationship. Marriage, in turn, creates a new household, and when gathered together, these households form the second institutional tier in natural social life, the one on which all political life and all responsible ecological activity is built. The household will normally encompass the wedded man and woman, their children, and aged or unmarried relatives. Successful households are the natural reservoir of liberty, of true freedom. They aim at autonomy or independence, enabling their members to resist oppression, survive economic, social, and political turbulence, and live responsible lives relative to their ecological setting, and so renew the world after troubles have passed. Relative to the world, each household exists as a small collective, organized on the principle of altruism, the ecology of love. The members of a household share with each other without any accounting of individual gain or loss. This same principle of justice may extend to other kin, even to small communities, and certainly into the place where they live, where generosity and altruism will be tempered by a practical knowledge of individual character and the discipline that only strong families can impart. Indeed, the village, town, or neighborhood forms the third layer
of human habitation. The village imparts to the young the duties which constitute membership in a community, and models of behavior and rectitude beyond those found in one's immediate household. Most especially, the village community fixes standards of good stewardship and sustainability for life in a particular place on this planet. Indeed, social life at this level also depends on the attachment of individuals to the landscape in which they grow, live, and act, and to the plants and animals of their native place. Actions such as walking, fishing, hunting, gardening, and the keeping of animals secure this bond, creating affection for the physical and biological environment, which has, in a way, also given life and meaning to the individual and which sustains the family. This grounding in a small niche of physical ecology, your special place, is vital to the full development of the human personality and necessary to the attachments which define and hold households and communities together. The final or fourth tier of society is the state. It exists to protect villages, households, and their members from external threat and to resolve disputes within the community that cannot be resolved at a lower level. The state also exists to fix protection of true marriage in the natural family within the matrix of law and the ecology of public order. Now, the foes of natural society, the foes of the natural family, understand that human ecological order and liberty rest on this pyramid of relationships, a submission to the sacred, the creation of marriages which flow into households, and the formation of households into sustainable communities and states. While ready to twist or subvert any of these tiers of society, these foes probably vent their greatest fury against the institution of marriage, for it is on this pillar that all else rests. Accordingly, defense of the sacred canopy of marriage and of the marital covenant becomes the moral and political imperative. When they thrive, all else tends to follow, and human existence knows a certain joy and peace. I wish you all Godspeed. Muchas gracias, Allan Carlson. A continuación, Fernando Pliego, como les mencionaba, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Fernando. Buenos días, no, ya buenas tardes. Y muchas gracias a los organizadores de este evento importante por haberme considerado para venir a platicar con ustedes. ¿Podrían pasar el inicio del PowerPoint, por favor? Este es el título original. Hace varios meses lo construimos en base a unas preguntas que me hicieron y se elaboró esta primera versión. Esto fue hace como 4 meses, ahora he decidido cambiarlo por otro más aproximado a lo que voy a tratar. La siguiente, por favor. ¿Tiene futuro la familia de fundamento matrimonial? Esa es la pregunta central. Aquí ya se hablaron varios de los ponentes de manera muy importante, con datos, experiencias, etcétera, de la centralidad en la organización humana, en las sociedades humanas, de la familia de base matrimonial, de matriz matrimonial. Es claro, existen numerosos estudios y la mayoría de los estudios lo señalan, la importancia central de no cualquier tipo de familia, sino la familia de matriz
matrimonial. Todas las familias son importantes. Todas las familias, tipos de familias reflejan una experiencia de ganancias o de dolor que sufrieron. Las familias fracturadas con conflictos profundos arrastran una historia de mucho sufrimiento, pero es la familia de esos individuos que participan. De eso ya se habló. Entonces me voy a saltar una parte de la exposición que tenía preparada porque sería repetir. La siguiente presentación, por favor. La siguiente. Otra. Pasen todo rápido para pasar a la siguiente. La que sigue, por favor. A esa. Aquí, si la familia de matriz matrimonial es tan importante, entonces, ¿por qué encontramos en México esto? Den un clic, por favor. Fíjense, estos son los datos de los censos de 2000, 2010 y 2020 de México. Y son los datos de cómo viven en pareja los jóvenes que están en tal situación. Fíjense, los jóvenes de 18 a 29 años de edad es como en México se considera. En 2000, el 34% de los jóvenes adultos estaban casados. Otro clic, por favor. En 2020, solo el 14.2%. Otro clic. En 2000, solo 14.2% cohabitaban en unión libre. Otro, por favor. En 2020, 25.9%. En el lapso de menos de una generación, o sea, en el 2010, se empezaron a invertir los papeles. Entonces, quiere decir que aunque nosotros consideramos con razones fundamentadas que la familia de matriz matrimonial es la que refleja y puede construir los mejores estándares de bienestar, sin embargo, esto no es cierto para la mayoría de los jóvenes. En el lapso de una generación, los jóvenes ya no piensan así. La siguiente, por favor. Un clic. Esta ya desagrega por tipos de matrimonios. Los que viven en unión libre, ahí está lo que ya había dicho, bajaron de 14.2 a 25.9 en 20 años. Otro clic. Los casados solo por lo civil bajaron de 14.4 a 8.4, como un 40%. Otro. Los casados solo religiosamente de 1.6 a 0.9 en los jóvenes adultos. Y los casados civil y religiosamente de 18.3 a 4.9, casi a la cuarta parte. O sea, los temas que nos preocupan en este Congreso, es claro que hay un abandono sistemático por parte de la población joven. ¿Qué está pasando? ¿Qué cambió en estos 20 años? ¿Qué ha pasado? Ya sabemos por las distintas ponencias que factores importantes son vivir en una familia, que los papás sean funcionalmente, en términos generales, tengan una relación positiva con todos los problemas diarios de la vida diaria, que sean coherentes lo más posible con los valores que transmiten, que le den espacio de protección, acercamiento emocional, estén cerca, no sean negligentes con esos hijos. Eso lo sabemos. Bueno, ¿qué cambió ahora en estos 20 años? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las explicaciones de esta tendencia social? Otra, por favor. Un factor nuevo e importante es la sociedad digital. El acceso a los medios digitales de información y de comunicación es lo novedoso del presente, es lo que no tiene parangón en el pasado. ¿Y cuál es el efecto de eso? ¿Cuál es el efecto de esto? Del Internet, de las redes digitales. La siguiente, por favor. No, antes ya se pasaron una. Que la sociedad digital tiene un efecto que debilita de manera sustantiva el papel de la tradición y de las costumbres en la transmisión de los valores sobre la familia. La tradición y las costumbres se vuelven prácticamente irrelevantes para la mayoría de los jóvenes. Ahora,
a través de los medios digitales de información, cualquier joven, el joven típico, haya sido formado en una familia integrada, en términos generales funcional, donde se quieren y se aman, él desde la niñez tiene acceso a información que contradice o que es enormemente plural de este tema. Se mete uno al internet y encuentra cualquier definición de familia, cualquier definición de pareja, cualquier definición de lo que es el matrimonio. Esa experiencia comunicacional pone en crisis la experiencia de familia, cuestiona la experiencia de familia, aunque uno venga de una familia integrada. ¿Por qué se desplomó a la cuarta parte en los jóvenes el matrimonio civil y religioso? Porque la tradición que operó durante muchos años, por lo cual se transmitían los valores de la familia y del matrimonio religioso, ya no operan para la mayoría de los jóvenes. La siguiente, por favor. Se necesita entonces un nuevo estilo parental. Se necesita una nueva práctica educativa de los padres. Se necesita que los padres formen crítica y reflexiblemente la conciencia valorativa de sus hijos y puedan transmitir los valores pro familia. ¿Qué supone eso? Que los padres son capaces de dialogar con sus hijos, de lanzarle preguntas y oír las que hacen ellos, y de responderlas e ir y venir en ese diálogo. Esto no necesitaban las generaciones pasadas. Solo una conciencia crítica apoyada con el testimonio de amor y cariño de los padres puede permitir transmitir los valores a una nueva generación. Esa es una necesidad nueva. No la tenían nuestros padres, pero ahora la necesitamos tener. Y si no la ejercemos, nuestros hijos, aunque vengan de una familia integrada, de matriz matrimonial, van a tener problemas importantes para repetir ese patrón cultural. En el pasado reciente, la transmisión de las pautas de valor y de los comportamientos sobre la familia y la vida de pareja era básicamente por imitación y aprendizaje de esos roles. En el presente ya no funcionan frecuentemente dichos mecanismos. Ahora, a través de los medios digitales, se puede tener acceso a diversas propuestas respecto de dichos temas claves de la vida social. Hay definiciones de todo y perspectiva de todo. La siguiente, por favor. Pero la realidad es que la mayoría de los padres no tienen la preparación para hacer eso. La mayoría de los padres sí transmiten por imitación, quieren a sus hijos, los cuidan. Pero no basta eso. Se necesita formar la conciencia moral críticamente de los hijos. Se necesita que ellos puedan sostener el por qué es importante el matrimonio y lo puedan sostener en ambientes no religiosos. Si el mundo, en el ambiente de la escuela, es un ambiente no religioso, si en el mundo, en el ambiente de los medios, es un mundo no religioso en la política, ¿cómo van a dialogar nuestros hijos? Tienen que tener su tradición que experimentaron en su familia, inspiración religiosa, según la que sea. Pero deben de aprender un lenguaje para poderse manejar en el mundo secular. Razones. Decía el Papa Benedicto XVI, que el lenguaje universal es la razón. Necesitamos entrenarnos a nuestros hijos en ese lenguaje, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no lo tenemos nosotros? Necesitamos empezar por nosotros. Necesitamos dar cuenta de nuestra fe, pero necesitamos dar cuenta también de las razones
bajo premisas seculares de por qué eso es valioso y que nuestros hijos en el mundo donde se muera puedan defender y presentar con fuerza lo que piensan, lo que creen y por qué se quieren casar o por qué están casados. Yo les invito a pensar esto. No existen paragones en el pasado. Es un proceso que en México lleva 20 años y en algunas sociedades empezó antes, pero tampoco ellos tienen una gran tradición. En todos los países donde se analizan estas variables hay un desplome impresionante del matrimonio. La cohabitación prolifera y crece. Empecemos por nosotros. Preparémonos, aprendamos a dialogar y discutir con nuestros hijos, formémosle la conciencia crítica de lo que está sucediendo, junto con la transmisión que siempre le hemos dado de los valores religiosos de la fe, pero no es suficiente. Porque quien se forma en una tradición religiosa fuerte, pero no sabe argumentarlo secularmente, empieza a tener un manejo fundamentalista en el ambiente social. Entonces hay que aprender eso nuevo. Yo los invito, prepárense, conozcan, lean autores de primera línea, busquen las teorías más aceptadas en los pro familia y debátanlas con sus hijos, pónganlos a discutir. Que sus hijos crean y piensen por qué es bueno el matrimonio. ¿Por qué crean y piensen por qué es óptimo tener hijos? Que crean y piensen por qué es bueno cuidar a los hijos, mantener la fidelidad en el matrimonio y puedan dar razones en su escuela y que no se queden callados, temerosos, apabullados. Termino diciendo, en mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, una querida amiga coordinó muchos años un centro de investigaciones dentro de la universidad. Y cuando era rector el último periodo, el doctor José Narro le mandó a hacer una investigación impresionante de como 16 volúmenes, todos apoyados en investigación empírica. Y uno era para los estudiantes y le preguntaron a los estudiantes qué pensaban en esto de tener pareja, de la familia, etcétera. Pues más de la mitad contestó que querían formar su familia, que querían casarse, que querían tener sus hijos. Pero sin embargo, ¿cuál es la imagen que da nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en estos temas? En lo contrario. ¿Por qué? Porque ese 50% que quiere está temeroso. Lo callan. ¿Y por qué lo callan? Porque no sabe participar en una discusión racional para sostener su proyecto cultural. Pero esto solo lo van a aprender, sobre todo si los padres se lo pueden transmitir. Prepárense ustedes, papás y mamás, y preparen hijos críticos. Es lo que necesita la sociedad ahora. Muchas gracias. Gracias al doctor Fernando Pliego. Le damos la palabra a Christopher West, fundador y presidente del Instituto de la Teología del Cuerpo. Dirige una iniciativa internacional dedicada a difundir esta enseñanza liberadora y a capacitar a otros para vivirla y compartirla. Christopher.
Okay, I'll just use this. I'm very honored to be part of this distinguished panel. The title of my talk today, my short reflection, is called Sex and the Cities. I want to begin with the word city, and then we'll get to the word sex. The word city comes from the Latin civis, from which we get the word civilization or citizen. And I think if we look at the collection of citizens in the modern world, our modern civilization, we would all recognize we are not well. The city is not doing well. If society has a cancer, we have to treat that cancer at the cellular level. What is the fundamental cell of society? The family. But we have to take a step deeper. What is the nucleus of the cell? St. John Paul II says that the nucleus of the fundamental cell of society is the sexual embrace. Because it is the sexual embrace of man and woman that brings the baby, the family, into existence. My brothers and sisters, this brings us to the fundamental fact of human existence. You would not exist if it weren't for the sexual union of your parents. The fundamental fact of human existence, the fundamental fact of the city, is that sex leads to babies. Is this something to be celebrated or eliminated? The fact that sex leads to babies. Is this something to be embraced or erased? Is the fact that sexual union leads to babies a blessing or a curse? Our answer to that fundamental question will determine the city we live in. Two very different cities emerge from the way we understand and embrace or fail to embrace the fact that sex leads to babies. Two very different approaches to freedom, to love, to the family, to the pursuit of happiness. Two very different approaches to government, to law, to education, to healthcare, to entertainment, to the arts. Sex and the cities. The city we are living in is determined by whether or not we embrace the fact that sex leads to babies, or we are seeking to erase the fact that sex leads to babies. And these two different approaches to understanding human sexuality, I would propose, are at the very heart of what today we call the culture war. But to win a war, we have to know who we are really fighting and what we are really fighting. And my brothers and sisters, we are not fighting flesh and blood, says St. Paul. It is not your next door neighbor who has embraced the secular city's ideology. That person is not the enemy here. That person has been deceived by the enemy here. Because the real enemy is a spiritual power, a fallen angel who is hell-bent on divorcing sex from its power to generate new life. But why? Why is there an enemy against, a spiritual enemy, against this physical reality that sex leads to babies? This is something we cannot figure out through reason alone. We have to turn to biblical revelation.
And that's what I want to do right now. In the beginning, we read that God said, "Let us make man in our image." St. John Paul II points out that it's very interesting that God is referring to himself in the plural. Let us make man in our image. We have, even in the first pages of Scripture, a kind of foreshadowing of the full revelation that will come with Jesus Christ, that God is Father, Son, and Holy Spirit. God is a trinity of life-giving love. From all eternity, the Father is generating the Son to share with the Son the love of the Holy Spirit. God's life-giving love. God's love is generous. God's love generates. And this is the image in which we are made. So this generous, generating God says, "Let us make man in our image, male and female." He created them, and he blessed them, and he said, "Generate, be fruitful, multiply." God made us as gendered beings, male and female, so that we could generate new life. Let's look at that word gender for a moment. I know the modern world is very bent on deconstructing that word. I invite you to reclaim the original meaning of words here, beginning with this word gender. The word gender shares the same root as words like generous, generate, progeny, genealogy, genetics. That Greek root gen means to produce, to give birth to. The original meaning of the word gender, before it was deconstructed in the modern world, simply meant the manner in which you generate new life. And that is determined by another gen word. It is your genitals that determine the manner in which you generate new life. Men generate new life with sperm. Women generate new life with ova. This is the fundamental meaning of gender, but there is an enemy who does not like this fact. Why? Because to live the truth of gender as the manner in which we generate new life, to live the call to be fruitful and multiply, is the fundamental way of revealing in this world the eternal life-giving love of God and the eternal plan of God to marry us. Marriage and the family are placed, says St. John Paul II, at the center, at the very center of the battle between good and evil, between life and death, between love and all that is opposed to love. The enemy is after our fertility. Why? Because eventually it would be human fertility, more specifically the fertility of a woman named Mary, that gave flesh to the second person of the Trinity. There's an enemy who does not like this. There's an enemy who from the beginning aimed all of his hatred against the woman and her ability to bear offspring. Our fertility shares in this mystery. In what mystery? In the mystery of Christ and his love for the church. As St. Paul will tell us in Ephesians chapter 5, the union of man and woman in one flesh is a great mystery, and it refers to Christ and the church. From beginning to end, the Bible tells this story of marriage, of fertility, of life-giving love. The Bible begins with the marriage of man and woman and the call to be fruitful and multiply. And it ends with the marriage of Christ and the church in the book of Revelation.
John Paul II tells us, therefore, our bodies are not only biological, our bodies are theological. They reveal the logic of God. They tell the story that God loves us, wants to marry us, but there's even more. He wants the bride to conceive eternal life. In the book of Revelation, we read about two cities. One is the city of Babylon. The other is the city of the New Jerusalem. And these cities are symbolized by two feminine figures. The city of Babylon is mocking the bride, the New Jerusalem, the city of God. They are both very attractive. In their own way, they're both alluring. But the bride, the New Jerusalem, the city of God, woos through her beauty the whole human race into the life-giving love of God. Whereas the other fearsome figure, that feminine figure, the city Babylon, seduces the nations through harlotry, through sexual pleasure divorced from life-giving love. John Paul II says, how do we tell the difference between these two cities? The city of God, the New Jerusalem, and the city of Babylon. The New Jerusalem, the bride, is pregnant. Babylon chooses barrenness as if it were good. This is the battle. It's over our ability to generate, because our ability to generate is what communicates in this world the eternal mystery of the God who is generating the Son to share in the love of the Holy Spirit. Of course, we're not saying that the Trinity is sexual. The Trinity is not sexual. It's a purely spiritual generation. But our call to generate as male and female is the fundamental way God communicates in this world who He is. That's why the enemy hates it. How do we overcome this battle? How do we overcome this fearsome enemy? St. Paul tells us in Ephesians chapter 6, you want to live what I was just telling you about the meaning of your creation as male and female in Ephesians chapter 5? Do you want to live the great mystery of your sexuality? Get ready for a war. And if you want to win this war, you have to put on the armor of God. And do you know what the very first piece of armor St. Paul says we must put on? Do you know what that is? Gird your loins with the truth. Open your very body to the power of God's life-giving, generating love. Learn how to love as God loves, and we will win this war. 500 years ago, a woman who learned how to gird her loins with the truth, and in this way crush the head of the enemy, came to this city, came to Mexico City. Can we bring her up? Can we bring an image up here, please? I hope our image is working. Yes, no, maybe so. My brothers and sisters, Our Lady of Guadalupe is still speaking to us about how to conquer a culture of death and build a civilization of life-giving love. May I point out a few things here? Did you know that this image is speaking the native language of the Aztecs? It's speaking to the culture immersed in death. And it's saying, let me show you how to conquer the enemy that is bringing death. Number one, is my pointer working here? It's not, darn it, my pointer doesn't work. All right, I want you to look at her hair. The way she does her hair means she's a virgin in the Aztec culture. I want you to look at the ribbon underneath her hands over her womb. That's an indication to the Aztecs that she's pregnant.
I want you to look at, there's a 4-petaled flower underneath the ribbon. That's the symbol of the divinity. When the Aztecs looked at this image, what they saw was virgin pregnant with God. A woman who learned how to open her body to the Lord and giver of life. She said, "How will this happen to the angel? I know not man." You will come to know the Lord. The Holy Spirit will come upon you, the Lord and giver of life. The Aztecs knew she was pregnant with God. The color of the outside of her garment, that teal color, is a symbol of heaven. The internal color of her garment is a symbol of earth. Look at the angel below her bringing those two colors together with his hands. The very image is the marriage of heaven and earth. And I don't know if you can see over here, I'll try to point it out just quickly. Right above me here, on this side of the teal color, there is a stem coming out of the teal color into the earthen color and up into a big flower. That flower is the symbol of a flourishing civilization, a culture of life-giving love where the family is the fundamental building block, saving civilization from death. How do we open to it? We must open earth to heaven. That stream, that stem of the flower is connected to heaven, open to God's life-giving love. This is how we crush the head of the enemy. She is speaking this language today. John Paul II took his lead from Mary herself in learning to speak the language of the gospel in a way that the modern world could understand. And it is called the theology of the body. And for such a time as this, have we been given St. John Paul II's theology of the body to overcome this culture of death. But my brothers and sisters, it must be injected into our bloodstream. We have the cure right in our hands. If we do not inject it into our bloodstream, it will do us no good. I invite you, I know there are many wonderful things to see here at this Congress. I invite you to regather here, if you are so inclined, tomorrow at 9 a.m., when my team and I will be introducing you in more depth to John Paul II's theology of the body, through art, through music, interwoven with presentation, to awaken our hearts, to open our bodies to the life-giving love of God, and thus overcome a culture of death and rebuild a civilization of love and life from Hora de la convivencia de las familias. Gracias, bienvenido Tomás. Y les comento que el doctor estará a la hora de la comida en el puesto 104 firmando sus libros. Buenas tardes, un saludo muy afectuoso a todos y muchas gracias por estar aquí y dispuestos a aguantarme, aunque sean 15 minutos. Lo primero que les quería decir es que estoy muy contento no solo por estar aquí, sino porque hace aproximadamente 4 horas he vuelto a ser abuelo. Una niña, 3 kilos, que llamaremos María si Dios quiere, madre e hija perfectamente. Es un buen modo de comenzar una exposición sobre la familia. Pasen 2, por favor. Y otra. En el fondo yo quería comentarles, otra por favor, quería comentarles 2 ideas de Juan Pablo II que son hoy, me parece, más actuales y más vigentes que cuando las pronunció. Una más. Es muy clara, como es la familia, así es la sociedad, porque así es el hombre. Esta frase es la que me llevó a mí a dirigir parte de mis estudios a la familia, porque vi muy claro que era la clave de la nueva civilización. Pase una. ¿Qué es lo que hay de sorprendente y de nuevo y no asimilado del todo
en esta apreciación de Juan Pablo II. La relación entre familia, hombre y sociedad no es nueva. En cierto modo, la podemos hacer cualquiera de nosotros y la vemos muy clara. Lo que sí es radicalmente nuevo, y me parece que no hemos interiorizado lo suficiente, es el sentido del influjo que Juan Pablo II establece entre las dos realidades, la familia y la sociedad. O sea, ni personalmente, cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, muy fácilmente acudimos al ambiente, cómo están las cosas, los medios de comunicación, pero no indagamos en primera persona. Ni siquiera cuando hacemos estudios como este que estamos haciendo ahora, en muchos casos, de la relación entre familia y sociedad. O sea, nosotros nos preguntamos a menudo qué tendría que hacer la sociedad, o nosotros en la sociedad, para cambiar la familia. Si yo no he entendido mal, lo que Juan Pablo II nos dijo muy claramente es qué tengo que hacer yo en mi familia para cambiar la sociedad. O sea, como es la familia, y mi familia es en buena parte lo que yo haga en ella, así es la sociedad, porque así es el ser humano. Es fácil de ver. El ser humano no solo se forja inicialmente en una familia y aprende en ella lo que es tratar a los demás seres humanos, no solo se hace en la familia, sino que se rehace cada día en la familia. Es como un movimiento de sístole y diástole entre el interior de nuestra familia y la sociedad donde vamos a trabajar, a convivir. Nos desgastamos en esa sociedad, volvemos a la propia familia, cargamos, renovamos la sangre y salimos de nuevo para hacer una sociedad mejor. Pero el trabajo fundamental está en la familia. Pase a la siguiente. Creo que la idea es como muy de fondo y muy clara y hay que pensarla. O sea, la vida va de dentro a fuera. Y cada matrimonio, en cada matrimonio, renace toda la humanidad. De ahí la importancia de cada familia. O sea, cuando dos personas contraen matrimonio, se inicia de nuevo toda la humanidad y lo que ellos hagan tiene un influjo poderosísimo en el resto de la humanidad. Esta idea, pase una más, desde el punto de vista negativo, la recoge Chesterton y bastantes otros, pero me parece que con Chesterton se puede ver claro. El enemigo número uno de la familia no hay que buscarlo afuera. En esas fuerzas enormes y avasalladoras que derrumban sociedades enteras. En sus tiempos él cita el socialismo, el comunismo, nosotros podemos decir ideología de género, podemos poner muchos enemigos, pero no es ese el enemigo número uno de la familia. ¿Puede seguir, por favor? El enemigo número uno de la familia es uno mismo. Ha seguido demasiado, pero no importa. Es el mí mismo, yo, el que en su cobardía egoísta se muestra incapaz de aceptar el prodigioso escenario del hogar con su grandeza de composición épica, trágica y cómica que todo ser humano puede protagonizar. Traduzco y que cada uno lo haga, si quiere, en primera persona. O sea, el enemigo número uno de mi familia es Tomás Melendo, con sus 71 años ya bien cumplidos. Si cada día no se levanta con la ilusión de terminar esa jornada mucho más enamorado de Lourdes que como la comenzó. Ese es el enemigo de cada familia. Me parece que es muy claro, o sea, no hay que buscarlo fuera. Eso, en cierta manera,
nos da más facilidad para no cumplir con lo que debemos hacer. Hay otra idea como más de fondo, lo hablaba ayer con Juan Manuel. O sea, un planteamiento defensivo de la familia me parece que no va a ninguna parte. Le decía a él que hace 20 años, o 25, estaba hablando del mismo tema y decía que las familias tenemos que ser amablemente agresivas. O sea, no reaccionar cuando hacen algo contra la familia. Así perdemos siempre. Somos reaccionarios. La familia tiene que adelantarse porque tiene mucho que proponer. Tiene que proponer lo único que importa, que es el amor. Y si no damos nosotros los primeros pasos, siempre perdemos, tarde o temprano. Si somos meramente reaccionarios, perdemos. Hay que avanzar, a pesar del mucho trabajo que hay, proponiendo mejoras, de tal manera que aunque nos concedan la mitad, hemos avanzado. No, esta idea, el enemigo número uno es uno, el enemigo es uno cuando en lugar de estar enamorado de la maravilla que es vivir a fondo el matrimonio y la paternidad y la abuelez, que no sé si tiene nombre, pero que es algo mucho más grande todavía, cuando en lugar de eso piensa que hay que defender, que hay que salvaguardar, no. O sea, hay que cambiar la sociedad cambiando la propia familia. Esa sería la segunda parte de la segunda cita de Juan Pablo II, pase una, pero solo una, que quería traer a colación, que fíjense que los matices son muy fuertes. Es subrayado lo que me parece que es más importante, ¿no? Toda. El toda es toda. Juan Pablo II era bastante provocador, ¿eh? Intelectualmente provocaba. O sea, yo que me dedico más o menos a pensar, decía, bueno, este señor lo dice y a ver cómo lo arreglo, ¿no? Porque lo ha dicho él, ¿no? Pero claro, toda la gran red de las relaciones humanas, me paro adrede, porque es toda. Y lo dice él, y yo estoy de acuerdo, o sea, no le echo las culpas a él, yo estoy de acuerdo. Toda la gran red de las relaciones humanas nace y se regenera continuamente, es decir, ahora, a partir de la relación con la cual un hombre y una mujer se reconocen hechos el uno para el otro y deciden unir sus existencias en un único proyecto de vida. Si hay que traducir, que no hay que traducir, pero bueno, toda la gran red de las relaciones humanas nace y se genera continuamente en función de lo que ustedes y yo hagamos en nuestro matrimonio, y dejo al margen los hijos, porque los hijos dependen del amor del que han nacido, y el amor del que han nacido es el amor conyugal. La clave de una familia está en el matrimonio. Y si queremos educar a nuestros hijos, basta con querernos en serio, los papás. Basta. Esta tarde volveré por si alguien no se lo cree, pero basta. Cuando yo leí esto la primera vez, pensé, Juan Pablo II, te has pasado. O sea, me pareció una exageración. Es decir, toda la gran red depende de que yo quiera a Lourdes, que Lourdes me quiera a mí, y cada uno que ponga el nombre propio. Estuve pensando y yo llegué más o menos a esta conclusión, que a lo mejor no es lo que él quería decir. Entre todas las instituciones existe solo una que está pensada y forjada para generar y mejorar amor. Solo una, que es el matrimonio. La amistad no es una institución, es una realidad. El amor no es una institución, es una realidad. El matrimonio tiene como fin primario y principal hacer nacer amor y mejorar el amor que nace de él. Ahora, si ustedes piensan en cualquier relación humana, cualquiera, también la de negocios, la calidad humana de esa relación viene medida por el amor que cada uno pone en ella. Amor no es sentimentalismo. No tengo que derretirme cuando estoy haciendo un negocio con otro, pero tengo que buscar su bien.
Lo que yo le ofrezco tiene que ser algo que le ayude a él a crecer como ser humano, si no, no es válido ese trabajo. Si la calidad de cada una de las relaciones humanas depende del amor real que pongamos en ella, y hay una sola institución que tiene como fin generar y mejorar el amor, es verdad que toda la gran red de las relaciones humanas nace y se genera en la que se establece en cada matrimonio. Avanzo y esto me parece que es sobreabundar. Lo otro es, hasta ahora, sobrevivir. Yo esto estaba en México leyendo la cita cuando yo no utilizaba presentaciones y me sigue sin gustar, pero cuando estaba leyendo la cita, pase atrás, pido perdón, esta vez he sido yo, pero adrede. Pase al anterior, por favor. Al anterior, no a la posterior. Otra más, lo logré. El por eso se refiere a todo lo anterior. O sea, es un añadido maravilloso a lo que inicialmente se entiende, que está, por supuesto, contenido y mucho más en la Escritura, porque está contenido todo. Pero Juan Pablo dice, si el matrimonio tiene sentido, es porque de lo que haga cada matrimonio depende toda la gran red de las relaciones humanas. O sea, cada matrimonio tiene un alcance universal. Pase una más. Entonces, la calidad de todas las relaciones humanas depende de la de cada matrimonio, de lo que hagamos tú y yo. Muchos lo saben, lo voy a decir porque me quedan 55 segundos, ¿no? Muchos lo saben, pero cada vez que doy una plática sobre amor o algo de ese tipo, mi intención propia es terminarla queriendo más a Lourdes. Además intento ayudarles, pero es coherente con lo que estoy diciendo. O sea, porque toda la gran red depende del amor de nuestro matrimonio. Pase, quedan ya muy poquitas. O sea, 2, ánimo. Ya. Esta sería la conclusión que está muy en primera persona y que empalma las dos citas. Lo más grande que puedo hacer por la humanidad, los que estamos casados, que somos la gran mayoría, es empeñarme en amar cada vez más y mejor a mi propio cónyuge. Pase una más. Esto no es solo propaganda, que lo es. Esto dice que se acaba, pero yo quería solo porque me parece una anécdota bonita. Las dos personas que aparecen en el libro de la izquierda son el papá y la mamá de la niña que ha nacido esta mañana. Entonces estaban todavía no casados y es su tercer hijo y creo que cierra bien lo que es la fecundidad de una familia. Muchísimas gracias y perdón si me he pasado. Gracias, doctor Melendo. Le damos la palabra a Nicki y Sila Lee, creadores del curso para matrimonios Alfa, fundadores de la organización Relationship Central, que agrupa los cursos de Marriage Course, de Marriage Preparation Course, de Parenting Children Course, and the Parenting Teenagers Course. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicki and I are so happy to be here in Mexico. We've come from England last night. And we are particularly happy to be in Mexico again. This is our second visit. And we are particularly happy to be amongst so many people who we know are champions for marriage and family. So thank you for inviting us and welcoming us. The title that we have been given to speak on today is
conflict and suffering in marriage an opportunity to grow. It made us think a lot. If we were to ask the question, how should we live? St. Paul has a very clear answer to that. In Galatians chapter 5, he writes this: the only thing that counts is faith expressing itself through love. And then just a few verses later, he says, the entire law is fulfilled in keeping this one command: love your neighbor as yourself. And then a few verses later, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These are the things that we are talking about, that marriage and family are to be about. Now, here in Mexico, we know you have many vines, many vineyards. We know that you produce delicious wine. In England, we have far fewer vineyards. But our daughter and son-in-law have a vineyard on the south coast of England, and they make sparkling wine. We have a photograph of one of their vines that will come up. Now, you know this. The purpose of a vine is to bear fruit. There are their vines. The harvest is just about to start in England, harvesting the fruit. And recently, I heard our daughter talking about the importance of the soil for the vines, the ground that the vines grow out of. And she said it's very important that for the vines, the soil is thin. It's not too rich, because it is important that the vines have to fight for water and nutrition. And that's a good thing, because it is when vines are under stress, they produce more fruit. And they produce more fruit because they are desperate to reproduce themselves. God has created us to bear fruit. Jesus, in John 15, said to his disciples and to us, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Fruit is living lives of love, growing the fruit of the Spirit, not least in marriage. Marriage presents the greatest opportunity to build the most intimate of relationships by learning to love this person that we're married to. But it also presents us with the greatest challenge to keep loving when things are difficult, as they will be at times, because marriage will always involve conflict and suffering. But might it just be that God has designed it to use the stress of conflict and suffering as a way of making us more fruitful, just like the vines, to cause us to grow in love? And conflict in marriage can either pull us apart or it can help us to grow. Conflict is inevitable because we are different. We have differences. And in a marriage, the two people will have differences. We have different personalities, different preferences, different ideas, different temperaments, different likes and dislikes. And every one of us here who is married will have felt at times that our spouse is being totally irrational and utterly unreasonable. We have a choice. We can either insist on our own way, we can bully our partner, we can threaten them, we can try to manipulate them, we can go into a sulk, or get into a power struggle.
Now, I just want to be very personal here and tell you that when Nicki and I first got married, we've been married now 46 years, but when we first got married, I would go into a sulk at regular intervals. And particularly whenever Nicki wanted to do something different to what I wanted. And there were plenty of things, I can assure you. He likes to get to the airport at the last possible minute, whereas I like to get to the airport with lots of time in hand. He liked to save money, if he possibly could, whereas if we had some money, I liked to spend it. I could tell you many more differences. But after the first year of marriage with, I'm sorry to admit, a lot of sulking and then possibly exploding as well, I eventually realized I had to try to understand Nicki's perspective as much as he had to try and understand mine. And that involved us learning to listen to each other, which listening, as you know, is always costly. And for some of us, I am one of these, where listening doesn't come naturally. It's extremely challenging. Stephen Covey said, I'm sure you know this, seek first to understand and then to be understood. You know, it would be so much easier if our husband or wife thought and reacted the same way as we do, if they had the same needs as we have. Then there would be no conflict. But marriage is not meant to be easy. It's meant to make us more fruitful. And it's our differences that enable us to grow in understanding and empathy if we choose to, and to grow in love for one another. And just as conflict is inevitable in marriage, so too is suffering. And that will be the personal experience of, I think, every married couple here. Whether that is through health, whether it's through finances or bereavement, or infertility or unemployment or wider family issues, we can't avoid suffering. Suffering, of course, can cause us to grow in our relationship with God as we reach out to Him in times of need. But it is also an opportunity to grow in love as we seek to support and serve our spouse rather than just being concerned about ourselves. I want to tell you about some great friends who have been friends of ours for 50 years. They're called Anthony and Carrie. I was at university with Anthony. We came to faith at the same time. 2 years ago, Carrie was diagnosed with motor neuron disease. And it's been agonizing to watch the rapid decline in her ability to move or to function normally, and there was nothing that the doctors can do. We have prayed with them, we've prayed for them. We've shed many tears. But I have to tell you this, watching how to use a feeding tube and seeing his love and care for his wife, and continuing to find joy and laughter amongst the tears. When we've been with them, we feel like we've been in the presence of Jesus. Suffering gives us an opportunity to grow in love like nothing else. Nicki and I have recently moved house, and where we now live, there is a 400-year-old oak tree, and it's huge, and it dominates the garden and is very close to the house. I hope, yes, you can see. Now, that is the house that we have renovated and restored. Not in that photograph. No, Since no, then, this is... we have been renovating. And when
you can first see, when we first visited this place and saw this tree, we immediately noticed the tree, and it felt very prophetic for us and very important. And then, about a year later, in January 2020, we were at a conference, the Alpha USA conference in Phoenix, Arizona, and we were about to speak about the marriage course. And our then assistant, Janice, said to us, can I pray for you before you talk? And she had never been to this place, to our new home. She had never seen the oak tree, and she didn't know that the oak tree existed. And then she prayed for us, and we asked her afterwards to write the prayer down because it was so profound. And Nicki's going to read what she wrote. Hi, Nicki and Sila. The image I had while praying for you was a picture of this giant oak tree, magnificent, majestic, old, and withered with age, every wrinkle reflected on its trunk and branches. I don't think she was talking about our own wrinkles at that moment, as far as I know. She wrote, in a society and time where people are caught up in lies, believing that the quick fix is the best thing, and that when things are broken, throw it away and buy a new one, where things have to be Instagram perfect, I feel the marriage course is fighting those lies. Just like the beauty of the old, majestic oak tree that has weathered through many storms and trials and tribulations, a marriage is beautiful when it bears the scars of hardships endured, of battles fought, of just standing there, working on something even when it's breaking. Jesus is beautiful because of the scars he bore for us. Marriage is beautiful in this same way. Thank you very much. Thank you for listening. Thank you, Nicki and Sila. Presentamos ahora a Juan Manuel Cotelo, director y cineasta, periodista, guionista y actor, egresado de la Universidad de Navarra con licenciatura en Ciencias de la Información. Dirige la Fundación Infinito más Uno. Buenos días, no sé si ya son buenas tardes. Voy sin reloj, con lo cual no sé ya ni qué hora es. Bueno, muchas gracias por esta invitación a estar aquí, muchas gracias por este voto de confianza. Siento decir que en este momento yo estoy bastante enfadado y tengo que ser sincero. No estoy enfadado con ustedes, estoy enfadado con estas personas de aquí, con estos ponentes y con todos los anteriores que me han precedido, porque me han copiado todo lo que iba a decir yo. Yo había preparado un discurso de 25 páginas maravilloso, lo perdí, sospecho que me lo han robado ellos, se han ido repartiendo las ideas, y entonces ya, ¿qué me queda por decir? Pues poca cosa, es que estoy de acuerdo, yo les aplaudo, han dicho cosas estupendas, ¿eh? Me habéis copiado, sí, sí, este aplauso es para mí. Bien, entonces, como ya no me queda nada por decir de lo que había preparado, he pensado que voy a hablar de fútbol, porque es que, ¿a ustedes les gusta el fútbol? Sí, fantástico. ¿De qué equipo son ustedes? Chivas, los... Tía Gloria, ¿de cuál? Los Pumas, ¿cuáles son los de Guadalajara? Chivas, bien. Bueno, ¿quieren saber ustedes de qué equipo soy yo? No, eso es fácil, del Madrid, del Barça, no. Cuando a mí me... Atleti, no, tampoco. No van a acertar. Cuando alguien me pregunta, ¿tú de qué equipo eres? ¿Con quién vas? Yo digo, voy con el que va a perder. Porque eso me hace sentir un poco heroico, ¿no? O sea, vas con el que va a ganar. No, vas con el que va a perder. Entonces yo pregunto, ¿quién va a perder? De estos dos, ¿quién va a perder? Bueno, yo soy fan de los que parece que van a perder
y tengo una buena noticia que daros, si sois de ese mismo equipo, y es, este partido lo vamos a ganar. Esto es así. Imaginad un estadio de fútbol, el partido está en marcha, quedan 5 minutos de juego y la cosa no va bien, va mal. Vamos perdiendo 3-0. ¿Vale? Imaginad que en el estadio de fútbol hubiera un loco o loca por allí que 5 minutos antes del final del partido empiezan a celebrar la victoria del equipo que va perdiendo y empezaran a gritar, ¡oe, oe, oe, oe! Este partido lo vamos a ganar. La gente miraría diciendo, bueno, esto es opción A, están ciegos, no ven lo que está pasando en el campo. Opción B, están locos, están mal de la cabeza, no pasa nada, vamos a permitírselo, ¿no? Pero no, este partido lo vais a perder. Bueno, la familia hoy, en el terreno de juego, parece que va a perder el partido y parece que no hay solución. Y vamos analizando los goles que nos han metido y cada gol tiene su explicación. Nos metieron aquel gol porque hicieron aquella jugada tan buena y no nos dimos cuenta. ¡Pam! Gol, 1-0. Pero luego vienen los años 70 y entonces pasó no sé qué y ¡pam! Segundo gol. Bueno, luego llegó tal corriente de pensamiento y los medios de comunicación y nos metieron otro gol, ¿no? Y entonces el problema es que la moral del equipo puede estar un poquito caída, incluso por los suelos, con moral de derrota. Bueno, si hay que morir, muramos en el campo, seguiremos aquí hasta el final, pero este partido está perdido, amigos, está perdido. Entonces, aparezco yo, que estoy un poco mal de la cabeza, y digo, no, este partido lo vamos a ganar, pero no es porque yo sea muy imaginativo, sino porque nos han hecho spoiler. Nos han hecho spoiler. ¿Conocéis el libro del Apocalipsis? ¿Os suena? Bien, el Apocalipsis ha hecho spoiler. Ha hecho spoiler. Conocemos el final del partido. Al final el amor triunfará. Y el Cordero, sí. El Cordero, o sea, el Cordero es el animalito más inofensivo, no tiene ni garras, no sé si te muerde un cordero si lo sientes, yo creo que ni eso. El Cordero vencerá. Pero ¿cómo es posible? Si está rodeado de lobos, de leones, que se lo van a comer. Ya, pero es que ha hecho spoiler, Entonces, la estrategia de juego es como si pudiéramos pedir un tiempo, si esto fuera básquet, y diríamos tiempo muerto. Vamos a plantear una estrategia de juego para lo que quede de partido. Primera estrategia de juego, ánimo esas caras. No podemos estar tristes, no podemos. Y nuestra alegría no viene de nuestra locura viene de nuestra confianza absoluta en ese amor que todo lo puede. Segunda estrategia de juego. Coincido con lo que acaba de decir Tomás, que me lo ha robado, ¿qué más da? Y es que cada uno se ocupe de su pequeño terrenito de juego. Pensemos en este mismo congreso. Este congreso es grande, es un gran congreso, pero estoy seguro de que en todo el equipo de gente implicada en el congreso nadie ha hecho algo grande. Nadie. Esto ha salido adelante por muchas personas que hicieron cosas pequeñas. Tú te encargaste de esto, tú de aquello, tú de aquello, tú de aquello, y a base de hacer cosas pequeñas bien, cada uno su pequeño territorio, salió un gran congreso. Pues realmente la estrategia de juego más eficaz es: yo voy a jugar la pelota en mi casa, en mi familia, con el deseo, sí, deseo, de que el mundo entero cambie. No puedo quedarme
ciego ante tanto mal que hay en el mundo, pero no debo equivocarme de estrategia. Yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiarme a mí mismo, la relación con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi hija, con mi abuelo, con mi yerno, con mi vecino. Todo eso sí que puedo hacerlo yo. Y muy importante en esta estrategia, antes hemos tenido aquí la imagen de la Virgen de Guadalupe y me ha venido a la cabeza esa frase que le dijo al indio Juan Diego. ¿Quién era Juan Diego? Juanito. Era un pobre hombre, chiquitito, chiquitito. No era el candidato perfecto para cambiar el mundo, según la estrategia de juego de los grandes. Esa frase que le dijo nuestra madre, le dijo, es nada lo que te turba. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Pues efectivamente nosotros podemos a veces sentirnos abrumados por los ataques a la familia, que son clarísimos, pero tenemos que quedarnos con esa segunda parte. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Pensemos ahora en otro partido, no fue de fútbol, fue lucha cuerpo a cuerpo entre David y Goliat. Goliat era un tipo enorme. Yo me lo imagino feo, a lo mejor era guapo, pero feo. Y que gritaba mucho, y era una voz poderosa, ¿no? Yo hoy asocio Goliat a los medios de comunicación, que son muy grandes y gritan mucho. Gritan tanto que te impiden escuchar, porque hay un ruido tremendo de la voz de Goliat diciéndonos, te voy a devorar, te voy a devorar. Quédate quieto, no te muevas porque te voy a devorar. Quieto, 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 que te voy a devorar. Y entonces nos hemos asustado un poquito, nos han temblado las piernas y hemos dicho, uy, 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 que viene Goliat, que viene Goliat. Entonces yo me quedo quietecito, cierro la puerta, me escondo y que no me pase nada. Y aparece David, que tiene spoiler, sabe el spoiler, y le dice a su papá, papi, oye, que Dios y yo podemos con este. Yo me imagino a Goliat mirándole así al pequeño ese, diciendo, me mandáis a este renacuajo, o sea, mandadme a alguien serio, ¿no? ¿Y cómo debió verlo el padre de David? ¿Cómo le debió decir eso de que déjame ir a mí, que Dios y yo podemos con este? Que le dejó ir, le dijo, ve. No le dijo, déjame ir a mí, que tengo una puntería, le voy a meter una pedrada en la cabeza a ese hombre. No se fió ni siquiera de su puntería. Le dijo que Dios y yo podemos con este. Bueno, tal vez, yo no quiero hacer diagnóstico de los goles que nos han metido, pero tal vez el problema que ha habido es que hemos querido vencer a Goliat con las armas de Goliat. Y hemos dicho, pues, venga, vamos a hacerlo a lo grande, ¿no? Vamos a armarnos a lo grande, y como no tenemos armas suficientes para combatir a Goliat, al final no hemos hecho nada. Y tenemos un arma chiquitita, chiquitita, que es la confianza absoluta en el poder de Dios, que misteriosamente, para mí esto es un misterio total, se alía con los más pequeños. Es un plan desconcertante, porque la tendencia natural es, yo voy a fichar a los grandes, yo voy a fichar a los mejores. Para mi equipo de fútbol yo quiero a Pelé, a Maradona, a Beckenbauer, a Gullit, a Di Stéfano. Dice, no, vamos a fichar a los pequeños. Y como dice la Virgen María, mi alma glorifica al Señor porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí y a través de mí. Y eso es lo que va a pasar con cada uno de nosotros si nos limitamos a obedecer. Concreto, dos estrategias concretas de juego. La primera es, cuando vayamos a casa, o ni siquiera antes de llegar a casa, ya podemos pensar cada uno, ¿qué cosa concreta podría hacer que me parece imposible? Por ejemplo, pedir perdón a mi esposa. Es algo aparentemente fácil. Te plantas delante de ella y le dices, perdón. Pero te va a parecer imposible, Es más, es imposible.
no vas a tener fuerzas para hacerlo. Pide ayuda al Señor de los imposibles. Me va a parecer imposible ocuparme de mis hijos, porque tengo tanto trabajo, que ¿cómo puedo yo llegar a casa y ocuparme de mis hijos? Bueno, pues ocúpate de tus hijos. Dales la cena, acompáñales a dormir, escúchales lo que han hecho en el colegio, dedícales tiempo, no abras la computadora, ya la abriste durante el día, no tengas tu teléfono celular en el bolsillo, déjalo en otra habitación. Apuesta por ese acto pequeño de amor que parece insignificante y está construyendo todo el amor en el mundo. Y me fijaba en la pantalla, y con esto termino, si ven la pantalla el logotipo, ¿no? Congreso Mundial de las Familias. ¿Y qué vemos ahí? Vemos un fondo azul, luminoso, con unos puntitos de luz muy chiquititos que van brillando en ese fondo. Imaginad que ese fondo no fuera azul, sino que fuera negro, fuera oscuro. Aún así, gracias a esa oscuridad, brillaría aún más cada puntito de luz que va volando, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa cuando hoy una familia se quiere, que sin necesidad de hacer grandes planteamientos, brillamos en mitad del mundo. Nuestra luz es vista por todos. Es llamativo hoy quererse, es noticia y lo van a comentar. ¿Quién? Todos. Dirán, como decían de los primeros cristianos, mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Lo he experimentado yo haciendo una película que vamos a presentar ahora en México el 1 de diciembre, Tengamos la fiesta en paz, publicidad subliminal. Bien, pues durante el rodaje había una familia de 6 hijos con sus padres en el rodaje. Muchas de las personas que trabajaban en el equipo no eran personas con familias unidas, la mayoría me contaban sus problemas familiares, ¿no? Bueno, solamente la presencia de esa familia que se querían, eso es todo lo que hacían, quererse día a día, fue tan luminosa, tan llamativa, tan eficaz, que provocaron tantísimas conversaciones de gente que se acercaba a esa mamá, a ese papá, a decir, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis para quereros tanto? Bueno, pues eso nos preguntarán a nosotros si hacemos los deberes. Y este partido lo vamos a ganar. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Manuel Cotelo. Me dan aquí algunos avisos que les transmito. Enrique Rojas estará afuera aquí del auditorio firmando libros, atrás de la expo está el comedor. El regreso es a las 4 de la tarde y para los que tienen niños en el área infantil, para que pasen a recogerlos ya, porque están ya desesperados los edecanes. Entonces, en cuanto puedan estar ahí por ellos. Entonces les demos un aplauso a todos nuestros panelistas, estuvo formidable y en un momento les entrego sus reconocimientos. Wow. Pues, ¿qué panel, no? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Un fuerte aplauso una vez más y le pido a nuestros voluntarios que les den un reconocimiento por su participación a estos grandes líderes por la vida y por la familia. Y a comer, que ya es tiempo. Tenemos 2 horas, acuérdense. Aquí nos vemos. 2 horas y puntuales empezamos, señores. Provechito para todos. Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, testimonio de valores, de unidad y de alegría. Vamos contra corriente, es muy grande la misión. Nuestra arma es la esperanza, nuestro escudo es el amor. El amor en familia, siempre juntos, en familia, somos uno, por un mundo mejor, un solo corazón, en familia.
raza ni color, pues nos une el corazón. ven y sigamos el camino, demos vida y esperanza, no hay que darnos por vencidos. Vamos contra corriente, es muy grande la misión. Nuestra arma es la esperanza, nuestro escudo es el amor. El amor en familia, siempre juntos. En familia, somos uno, por un mundo mejor, un solo corazón. En familia, en familia, siempre juntos. En familia, somos uno, por un mundo mejor, un solo corazón. En familia, en familia. Mi artista favorita. Johnson en el escenario se llenó de gente. Ahorita lo dejo, ¿verdad? ¿Me relajo o empiezo a bajar gente?